Kaixo, egunon guztioi, mesedez, pixkanaka zuen aulkietan erseri zaitezte, une batetik bestera, aurtengo 2016ko topakiari hasiera emango baitiago, por favor. Os invitamos que poco a poco os sentéis en vuestros asientos para que dentro de breves momentos demos comienzo a esta edición del 2016 del topaki. Guzti ongi etorri, eta une batetik bestera ekingo diogu gaurko jardunari. Mila esker. Egunon denori, ongi etorriak topaki honetara eta eskerrik asko Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako karitatzeko lagunak. Eskerrik asko ere iparraldeko sekur katolik kidei, benetan denei ongi etorri eta besarkada bat. Buenos días a todos. Bienvenidos a este topaki. Daros las gracias a todos los hermanos de las Cáritas de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y también a los que han llegado de Securs Catholic de Iparralde. Muchas gracias a todos. Recibid un abrazo. Da gusto contemplar de aquí a tantos hermanos de las Cáritas. La verdad es que esto es una señal de salud de la organización y del interés que hay por participar. Precisamente de la participación se va a hablar mucho en este encuentro. Yo no quiero extenderme y espero que saquemos unas lecciones importantes de este tema tan vital para la inclusión de todas las personas con las que trabajamos. Deseo que sea muy fructífero el encuentro, que también tenga su aspecto lúdico de convivencia y que lo pasemos también bien. Sin más, dejo la palabra a Xavier Antonegui para iniciar el encuentro con una oración. Egunon ba guztioi. Otoitzarekin hasiera emango diogu topaketari. Hor duzue orrialde bat. Tenéis en la carpeta esta primera hoja de color verde, ¿no? Que es para la oración. Así vamos a iniciar este encuentro, en donde la acción que todos los días estamos llevando adelante siempre es orada, puesta delante de la misericordia de Dios, siguiendo a Jesús, para que su Espíritu nos alimente cada día, ¿no? Y después la reflexión. Acción, oración, reflexión es una dinámica esencial en nuestro discurrir en la vida. Hori ba, orduan, otoitzarekin, hortxe dauzkagu horritxo hori hartu, besterik gabe, horritxo horrekin, kantu batekin hasiko gara, goazen elkarturik, diona, gero irakurketa bat, xilean denok, batek egingo du irakurketa hori, el canto, la reflexión en silencio meditativa de la Gaudium et Spes, una lo va a ir leyendo y la parte trasera también. Tenemos una pequeña oración de compromiso que leeremos todos juntos, compromiso edo aukera jartzen duen hori, elkarrekin egingo dugu, gure aita ere abestu eta holaxe hasiera emango diogu. Beraz, goazen elkarturik, biztuta fedea, argitan zabalik maitasun bidea. Goazen elkarturik, biztuta fedea, argitan zabalik maitasun bidea. Seguimos.
gurekin dugu, maixuta lagun, gurekin dugu, gurekin jauna, egin dezagu, zuzentasunez, ta maitasunez, bere ezana. Guazen elkarturik, biztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Gogoeta, reflexión. Escuchemos y vayamos leyendo cada uno. Evangelii Gaudium. Somos una comunidad que experimenta la iniciativa de Dios con nosotros. Es Él quien nos ha amado el primero. Debemos estar deseosos de brindar misericordia desde la propia conversión. La Iglesia debe invocarse como Jesús, que lavó los pies de sus discípulos con obras y gestos, asumiendo la vida humana, tener olor a oveja, y disponernos a acompañar a la humanidad en todos sus procesos con paciencia y fructificar, encontrar la manera de que la palabra se inserte y de sus frutos sin perder la paz por la cizaña. Nuestro sueño debe ser el de que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Y por otra parte, hay que saber festejar, celebrar y festejar cada pequeña victoria. No hay que caer en el riesgo del mundo actual, encerrarnos en nosotros mismos, no dejar espacio para los demás, que los pobres no entren en nuestras vidas, que ya no escuchemos la voz de Dios. Hay que recordar siempre que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renueva. Grande es su fidelidad. Eta gure aukera, gure konpromisoa berriztatzen dugu hemen. Jainkoaren aurrean eta elkarrekin renovamos ese compromiso. Lo vamos a ir leyendo, lo tenéis en la misma hoja, en la otra parte. Todos juntos vamos a ir leyéndolo. Dios, compasivo y misericordioso, renunciamos a nuestro individualismo personal y de grupo y queremos convertirnos para mirar juntos este mundo en el que vivimos y esta Iglesia que entre todos formamos. Renunciamos a vivir aferrados a todo ídolo, pequeño o grande. Renunciamos a vivir dominados por el dinero, el poder o el placer obsesivos y queremos convertirnos al Evangelio viviendo con sobriedad y justicia, aprendiendo a compartir y a ser solidarios. Renovamos nuestra opción por Jesucristo como enviado tuyo y como único Salvador definitivo del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gure aita, zeru eta zerena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emai uzu gau, egun ontako ogia,
barkatu gure zorra, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegu ezkero. Eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Padre bueno, que nos amas y nos muestras tu rostro en el rostro de los pobres y desvalidos. Guía hoy nuestro trabajo para que los necesitados puedan recibir a través de todos nosotros signos de tu amor misericordioso. Por Jesucristo nuestro Señor, jauna bedenka gaitzala, aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Egunon denoi, ongi etorri. Bonjour, bienvenue nos amis de secours catholiques chez nous. Nous sommes heureux de vous accueillir cette première fois. C'est cette Topaki du Caritas du País Vasco. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos, vizcaínos, guipuzcoanos, alaveses. Quisiera agradecer a FICOBA y al Ayuntamiento de Irún el apoyo y las facilidades que nos han dado para poder realizar este encuentro en estas magníficas instalaciones. Gracias a Sergio Corchón, gracias a Igone Virto. Sergio es concejal delegado de Bienestar Social, Igone es directora de Bienestar Social. Sergio, eres un buen profesional, buena persona, buen político, creo, y trabajador de Cáritas en excedencia, eso estoy seguro. Quisiera compartir con todos vosotros brevemente una de las acciones más importantes reflejadas en nuestro proyecto de plan estratégico que en breve será aprobado en Cáritas Guipúzcoa. 5 minutos, no os asustéis. Me estoy refiriendo a la acción del acompañamiento y que comienza con la acogida. En Guipúzcoa, desde el personal contratado y desde el personal voluntario, nos dedicamos de corazón y día a día a ello. Ante situaciones tremendas de dolor, sufrimiento e incomprensión, Cáritas no puede quedarse solo en lo material. Debemos exigirnos ir más allá y ofrecer una respuesta existencial, espiritual, con empatía, ternura a las personas irritadas, incomprendidas, desalentadas, desorientadas, angustiadas, desesperanzadas. Y podría seguir con todas las personas que vemos todos los días. Estas situaciones humanas que vemos no nos deben de convertir en cristianos tristes. ¿Qué cosa más fea, fea, fea? 3 veces, nos dice Francisco. ¿Cómo sería esa respuesta espiritual? No solamente la material, que ya la conocemos. El Papa Francisco nos ha dicho que Cáritas es la caricia de la Iglesia hacia los más débiles. Son frases siempre entrañables las de este hombre, las de este Papa, ¿no? Esta afirmación nos hace reflexionar acerca de nuestras acogidas y acompañamientos en este ámbito espiritual. ¿Cómo debemos dar esa caricia? Es fácil hablar, pero vamos a bajar a la realidad.
La Iglesia nos da la respuesta. Pablo VI nos pidió, y lo repito siempre, que tuviéramos gaudium et spes, alegría y esperanza. Y Francisco nos ha destacado en la Evangelii Gaudium la alegría del Evangelio. Nuestra religión y nuestra acción tienen que ser esperanzadas y alegres. Y así la tenemos que transmitir, así lo tenemos que transmitir. Con alegría y dando esperanza a los demás. Ambos sentimientos los tenemos que contagiar. Esta es nuestra respuesta espiritual. Pero ha de ser, cuando hablamos de esperanza, no nos quedemos en cosas vagas. Esta esperanza debe ser una esperanza activa, como nos recordó también Benedicto XVI, que denuncie las situaciones injustas, que sepa construir, crear, innovar. Fijaros en la importancia de los procesos de innovación social que estamos viviendo y que se comprometa en la construcción de un mundo más humano. Cáritas apuesta por esa esperanza activa y en este sentido la formación, los procesos de inserción laboral, el fomento en suma de una economía social son herramientas que estamos obligados a utilizar. Debemos entusiasmar, hacer que nuestras personas vivan con ilusión, porque encuentran en nosotros el auxilio, el apoyo material junto al espiritual, un apoyo alegre, directo, entrañable y dulcificador, respetuoso, eso siempre, y con capacidad de empoderar a cada hombre y mujer que acude a nosotros o que nos encontramos con ellos. Cáritas ha de escuchar, sostener y, sobre todo, amar. El amor, Cáritas, siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Son palabras de Benedicto. Y como dice San Agustín, donde no hay caridad no puede haber justicia. Y ama y haz lo que quieras. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre, del hombre y de la mujer. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Pero ahí estará siempre un hijo, una hija de Dios, un hermano de todos hombres y mujeres, un cristiano, una cristiana. Esa es la caricia de la Iglesia a su pueblo. Y esa caricia se llama Cáritas en palabra de Francisco. Sabéis que ha muerto Leonard Cohen antes de ayer, creo que ha sido, ya no sé en qué día vivo, me parece que es el viernes, el día que murió. Leonard Cohen sintió esa caricia que hablamos con las hijas de la caridad y decía, cuando pensaba que simplemente no podía continuar, ellas me trajeron su alivio y más tarde me trajeron su canción. Eso es importante, esa ayuda espiritual, esa empatía, ese estar próximos y cercanos, como hemos dicho. Por último, nuestro ponente, os recuerdo, va a hablar del poder de la participación como herramienta de transformación. Un pequeño añadido de Cáritas Guipúzcoa. Cáritas Guipúzcoa, siendo consciente de la importancia de la participación, se propuso crear un plan estratégico absolutamente participativo. Hoy podemos estar orgullosos, bueno, perdón por la vanidad, porque nuestro plan estratégico ha sido elaborado por todas y todos los voluntarios y voluntarias, trabajadoras, trabajadores, que nos reunimos en Loyola y más tarde en todas las Cáritas para redactarlo desde la base. Nos toca seguir aprendiendo sobre el poder de la participación. Para eso contamos hoy con Sebastián Mora, secretario general de la Confederación de Cáritas Española. Presentar a Sebastián Mora para mí es muy complicado. Os puedo traer 27 páginas y no terminamos. Entonces, yo suelo ser un hombre pragmático o práctico y le he preguntado, mira, Sebas, ¿qué quieres que diga? Dime tú cómo quieres que te presente. Y me dice, pues mira, yo soy un chico de la parroquia de Alcobendas, voluntario. Y soy casado y tengo 3 hijos, que vi ahí sus fotos. Soy un tío normal. Bueno, pues aquí tenéis a ese Sebastián Mora.
indudablemente es un hombre entrañable, es un técnico, es un gestor, viene de algo muy importante también, ¿no? Viene de la base de Cáritas, viene del VIH, viene de la atención, de la primera atención, o sea, viene de esa base igual que vosotras y vosotros. Pero sobre todo es un hombre culto del que aprenderemos mucho y sobre todo es una bellísima persona. Eso es lo que os puedo decir de él y nada más. Y aquí pues doy la palabra a Sebastián, con el que aprenderemos muchas cosas. Es que ricasco, vamos a tener un día alegre, vamos a pasarlo bien y vamos a estar todos contentos, aprendiendo y después hablando. Una cosa muy importante, cuando venimos los de Guipúzcoa, los de Vizcaya, siempre estamos los de Guipúzcoa con los guipuzcoanos, los vizcaínos con los vizcaínos, los alaveses con los alaveses. Yo pediría que nos mezcláramos, vamos, que estuviera prohibido estar con los amigos, con las amigas de todos los días, que estuviéramos, pues obligatoriamente vamos a conocer a los que no conocemos. Pues yo os pido eso. Bueno, que lo pasemos todos muy bien, porque las cosas tienen que ser alegres y que bastantes cosas tremendas vemos y bueno, pues es que el casco por venir a todos y a todas y adelante. Bueno. Barkatu, ohar txiki bat eman nahi dizuet, gogoratu, itzaltzeaz. Acordaros de apagar el móvil, por favor. Sebas, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros esta mañana, con vosotros y con vosotras, porque os tengo que reconocer que cada día me cuesta más hablar desde aquí, teniendo enfrente a los voluntarios, las voluntarias, las personas implicadas en Cáritas de cualquier manera. Porque cada día más estoy más lejos de la realidad que vivís cotidianamente en vuestros proyectos. Y solo encuentro fundamento para poder hablaros desde el poder, desde la capacidad, desde la experiencia que me otorgáis vosotros y vosotras. Hablar de participación en el ámbito, en el horizonte de las Cáritas diocesanas, parroquiales, de las Cáritas de un entorno, de Euskadi, es muy complejo porque sois vosotros los que estáis participando, sois vosotros los que lo estáis viviendo, sois vosotros y vosotras las que lo estáis sufriendo día a día y gozando. Entonces, empezar pidiendo perdón porque cualquiera de vosotros y de vosotras tendría más capacidad, tendría más fundamento y tendría más legitimidad para estar aquí arriba. Pero pues me toca representaros una vez más y me toca poner voz a vuestra experiencia una vez más y espero hacerlo de manera atinada. Muchas gracias por la presentación. Yo después, como a muchos y a muchas no os conozco, os enseño las fotos de mis hijos. Ya veréis que son los más guapos del mundo. Que no entra en contradicción con que los vuestros sean también los más guapos del mundo. Estas son las cosas de la lógica y del sentido. Bueno, ¿de qué vamos a tratar de reflexionar, compartir en esta mañana? Pues mirad, yo quiero plantearlo por el principio. Es verdad que me pidieron una charla sobre el tema de la participación como mecanismo de transformación social. Pero yo rápidamente lo que me vino a la mente, lo que me vino al corazón, lo que me vino a las tripas fue: no podemos hablar de participación si no partimos de la realidad. La participación no es un alarde ornamental, algo que nos sirve para adornar nuestras acciones, algo que nos sirve para enseñar que vamos de modernos, sino que tiene que estar enraizado en lo que le pasa al mundo. No hay una participación al margen del mundo, hay una participación en el mundo. Y por lo tanto tenemos que empezar a ver cuál es la densidad del mundo en el que vivimos. Porque nuestra participación tendrá que ser voz
palabra y transformación de ese mundo. No de mundos lunáticos, sino del mundo que nos toca vivir, de la historia que nos toca vivir a todos y a todas. Vamos a tratar de ver cómo de este mundo, que ahí veis tenéis un esquema en la carpetilla, lo he titulado gaseoso, cómo la participación cobra sentido en ese mundo gaseoso, en ese mundo que se nos escapa de las manos. Con una hipótesis de fondo que quiero compartir con vosotros. La participación es la única manera de construir solidez, justicia, caridad, misericordia en un mundo que es gaseoso. Es decir, que lo que nos vamos a confrontar no es con algo para mejorar nuestra acción, con algo que podemos o no podemos hacer desde Cáritas, sino que nos estamos confrontando con algo que ineludiblemente tenemos que transitar si queremos transformar el mundo y no jugar a nuestras casitas, no a nuestras cositas, sino a nuestras casitas. Cuando los niños vamos a jugar a las casitas, pues igual, ¿no? Eso me decía mi niño pequeño cuando iba a la parroquia, dice, vas a jugar a las casitas, ¿no? Cuando me metía en el despacho de la Cáritas parroquial. Bueno, si no queremos jugar a nuestras casitas, a nuestras cositas, si realmente queremos ser voz de salvación para el mundo, la participación no es algo que podamos, ni siquiera algo que nos haga mejores en nuestra acción y nos den un ISO 2000 de calidad porque tenemos participación, sino algo que ineludiblemente tenemos que transitar. Ahora bien, la participación se articula desde nuestro ser Cáritas desde 3 vectores. El primero, la participación es una acción. A participar se aprende participando. Es decir, son cosas que hacemos, es un hacer. Pero un hacer con sentido y con dirección. Un hacer que no es hacer cualquier cosa. Un hacer que no es vamos a subirnos la noria aquí a dar vueltas. No, no, es un hacer que tiene que tener un objetivo, una dirección, un fundamento. Y para nosotros también no hay una acción con sentido, con dirección, con una ruta, si no lo vivimos desde una determinada mística, desde una determinada espiritualidad. Acción, sentido y espiritualidad, que es una forma de hablar de intervención, comunidad y mística. El camino de la participación se articula como intervención comunitaria sustentada en una mística de ojos abiertos. Esa frase es buena, apuntarla, que veo que no la estáis apuntando y es lo mejor que voy a decir. Una acción, un hacer comunitario. Participar no es que mucha gente individualmente baile, sino que bailemos juntos, con una mística de ojos abiertos. No con una mística que se mira solo al ombligo, sino de ojos abiertos al mundo. Pues por empezar por el principio, vivimos en un mundo gaseoso. El martes pasado fue cuando fueron las elecciones en Estados Unidos y a las 5 y pico de la mañana me pusieron un WhatsApp desde Estados Unidos, una amiga, y me decía, tu mundo líquido, porque sabéis que Bauman, que es un sociólogo que habla que vivimos en un mundo líquido, es decir, en un mundo no sólido, en un mundo donde las vinculaciones son frágiles, y me ponía esta chica en inglés desde Estados Unidos, cuando ya se sabía que Trump había ganado las elecciones, tu mundo líquido se ha convertido en gaseoso. O sea, ya no es ni siquiera un mundo sin solidez, sino que es un auténtico gas que se expande de una manera tremenda por todos los rincones de la historia. El mundo líquido, que ya era un análisis de la realidad como pérdida de solidez, se nos ha convertido en un mundo gaseoso, que ya ni siquiera tiene esa cierta solidez que tiene el agua. Si yo echo agua aquí, lo estáis viendo, ¿verdad? Tiene una cierta solidez. Pero los gases no lo vemos, ni siquiera eso. O sea, hemos hecho un círculo más en este momento histórico. No por lo de Trump, sino
por muchas otras cosas, por lo de Trump, por el Brexit, por el golpe de Estado en Turquía, por los conflictos violentos en África, en Asia, por la indiferencia ante los refugiados, inmigrantes, por elementos que después vamos a ver. Cada vez más somos individuos que nos movemos en contextos gaseosos. Y ese es el mundo que nos toca vivir. Decía el Papa Francisco hace pocos días, hemos llegado a un momento de claudicación de la humanidad. La humanidad está al margen de la historia. La humanidad está al margen de la historia. Bueno, ¿y qué características puede tener este mundo que yo ya llamo gaseoso? Bueno, pues yo pongo ahí 4 procesos o 4 características que podrían ser muchas más, ¿no? La primera es eso que he llamado yo tantas veces ya los contextos de incertidumbre radical, y que muchos y muchas me habréis escuchado. A mí me lo definió una persona de un proyecto de personas sin hogar de una Cáritas, de Cáritas Madrid. Me dijo, mira, Sebas, para definir al mundo te lo voy a hacer en una frase. Yo lo definiría así: lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Ese es el mundo que vivimos. Lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Yo os haría una pregunta, no tenéis que levantar la mano, ¿vale? Esto es un examen, pero de conciencia, no porque levantéis la mano. ¿Quiénes de los que estamos en esta sala hubiéramos acertado 4 o 5 de los fenómenos históricos que han pasado en estos 2 últimos años? Nadie acertó que venía la crisis financiera, nadie acertó que venía el Brexit, nadie acertó que en Colombia iba a salir el no, nadie acertó que Trump iba a ganar. Bueno, nadie, siempre hay alguien, ¿no? Porque al 50% siempre alguien acierta, ¿no? Pero son fenómenos que no nos lo esperábamos, que no hemos tenido capacidad de pronóstico. ¿Por qué? Porque el mundo en sí es incierto y tenemos que cambiar nuestra mente. Y os voy a poner una metáfora por si nos vale. Fijaros, desde el punto de vista social, económico y político, hemos trabajado como topógrafos habitualmente. Un topógrafo ese que va con las maquinitas esas, que no se ve nada por la maquinita, pero ellos ven cosas, y miden, ven las alturas, hacen sus mapas, hacen sus planos. Es decir, es un conocimiento de la realidad topográfico, sistemático. Esto es lo que hay. La fotografía es nítida. Aquí, en Irún, estamos a tanta altura del mar, tiene estos montículos, tiene estas carreteras, tiene estos valles, y eso es clavado. Es una visión tipo Google View, ¿no? Es decir, se ve, le ponen el ordenador, y se ve hasta el columpio de tu parque. Vale, eso en el ámbito de lo social, de lo político y lo económico ha muerto. Y tenemos que empezar a jugar como meteorólogos, no como topógrafos. ¿Qué probabilidad hay de que esto pase? Y aun jugando con probabilidades, una tormenta de verano nos puede pillar siempre sin darnos cuenta. Fijaros, esto que parece muy abstracto, ahora estáis todos diciendo, menudo rollo nos está pegando el Sebas eso sí, como parece que sé algo, ¿verdad? Digo, joder, es un tipo de altura aquí, diciendo lo del topógrafo, el meteorólogo. Bueno, eso es algo que todos llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y os voy a poner un ejemplo de mi hijo. Cuando yo tenía la edad de mi hijo, 20 años, de mi hijo mayor, mi padre me pudo decir esto que después más o menos se cumplió. Hijo, a ver si te enderezas. Estudias una carrera, te compras un pisito, te casas, tienes tus niños irán a la universidad. Y mi padre hace 35, 40 años me dijo eso y acertó. Yo eso no se lo puedo decir a mi hijo de 20 años, porque no sé cómo va a ir la cadencia de la vida que nos viene. Porque la incertidumbre es algo que está en cada uno de nosotros y de nosotras día a día. No es un fenómeno de los locos de la sociología. No. Todos vosotros estáis sufriendo la incertidumbre de lo que mañana nos pasará.
de lo que mañana nos pasará. Cuando estuve visitando en Tailandia la zona afectada por el tsunami y los proyectos que nosotros habíamos hecho allí, había una frase que repetían mucho las comunidades que vivían allá. Nunca pudimos imaginar lo que nos pasaría. Nunca pudimos imaginar lo que nos pasaría. Pero fijaros, yo me lo tomaba en principio como, qué mal, ¿no? Claro, que te venga un tsunami, nunca, dice, no, se estaban refiriendo a lo que vendría después del tsunami de reconstrucción de la comunidad, de reconstrucción de los proyectos. Ellos hablaban en positivo y yo lo veía en negativo. Es decir, claro, están hablando del tsunami. Ellos hablaban del post-tsunami. Nunca pudimos pensar, nunca pudimos analizar, nunca pudimos prever, pero vino, porque el mundo que vivimos es incierto. Y si esto lo ponemos en las personas participantes de nuestros proyectos, la mayoría dirán algo parecido a nunca pudimos imaginar vernos por acá. Nunca pudimos imaginar. Bueno, pues principio de incertidumbre. Y fijaros, tenemos una gran tentación, que es tratar de borrar el principio de incertidumbre. Como la incertidumbre nos corroe, hacemos dos cosas básicas. Negar la incertidumbre desde el fundamentalismo o negar la incertidumbre desde la técnica. Esto en trabajo social está muy estudiado. Como las cosas son muy inciertas, hagamos una buena planificación. Objetivos claros, métodos claros, recursos claros. Sí, y habrá que hacerlo, pero será absolutamente insuficiente. No estamos en el mundo de la planificación, sino en el mundo de la participación generativa, de la participación innovadora, de la participación creativa, de la participación adaptativa, porque el principio de incertidumbre no nos deja adueñar la realidad. Esto lo dijo el Papa Francisco muy claro: la realidad precede a la idea, dejaros de planificar todo, porque la realidad os machacará la idea, no digo en sentido físico y violento. Bueno, principio de incertidumbre. El segundo, bueno, pues en palabras también del Papa, globalización de la indiferencia. La temperatura moral y ética de nuestro mundo va bajando considerablemente, llegando a extremos donde estamos expulsando la dignidad mínima a las personas. Yo os invito simplemente a que miréis lo que se ha venido a llamar la crisis de refugio, que en definitiva es una crisis de solidaridad. ¿Qué visión tenemos sobre esas personas? ¿O qué no visión? ¿Realmente se puede hablar en términos de llevar gente a Turquía para que no nos molesten? Cuando vemos a esa gente son mujeres, son niños, son personas mayores, de barro hasta aquí. Desde esa cada vez más potente banalidad del mal. ¿Y esto de la banalidad del mal qué significa? Un término que acuñó Hannah Arendt, una pensadora judía en tiempos de post-holocausto. Es que la persona cada vez más la hacemos superflua. Hay una indiferencia hacia la dignidad de la persona. Lo vais a entender con una anécdota de una reunión pelea, conflicto en el ámbito de Cáritas en el Estado español y con una dirección general de un determinado ministerio a propósito de las migraciones. Nosotros le llevábamos una serie de historias de vida de migrantes afectados por el cambio legislativo que hubo en el ámbito de la sanidad, donde había inmigrantes indocumentados que quedaban fuera de eso. Le llevábamos 30, 40, 50 historias de vida. No era un estudio sociológico, sino decir, mirar, esto es lo que nos pasa en nuestras caritas. Había ejemplos de todos lados, ¿no? En un momento determinado de esa reunión, una participante del ámbito del ministerio nos dijo esta frase que a mí me pareció
para enmarcarla en el Museo de los Horrores. Y dijo lo siguiente: no me traigáis historias de personas, traerme estadísticas, porque la política se hace con estadísticas. Globalización de la indiferencia. No traerme historias de personas, traerme estadísticas. Después, cuando le llevamos estadísticas, no se las creen, pero bueno, digo que este es el mundo, ¿eh? Joder, ¿cómo está exagerando? Bueno, puedo estar exagerando, para eso soy andaluz, pero por ahí va. Por ahí va. Esa banalidad del mal. Decía Hannah Arendt, ella escribió un libro, se llamaba Los orígenes del totalitarismo, donde analizaba el régimen nazi, el régimen de Mussolini, el régimen de Stalin, y ella decía: lo peor de los regímenes totalitarios no es que dominaran a las personas, lo peor es que las hacían superfluas. Dice, eso puede sobrevivir como idea y como valor a que exista un régimen totalitario. Y es lo que ella llamó los regímenes totalitarios blandos, es decir, a democracias que podían llevar a hacer a las personas superfluas. Bueno, pues estamos en esa globalización de la indiferencia. El ejemplo que pone el Papa Francisco, ¿no? Cuando por la mañana nos levantamos y vemos que la bolsa ha bajado 2 puntos, todo el mundo se echa a temblar. Cuando la prensa dice que han muerto 10.000 personas en un conflicto, todo el mundo sigue tomando el café. Yo os voy a contar una historia mía. ¿Os acordáis? Hace ya unos cuantos años, el verano del 2010, cuando la prima de riesgo estuvo a punto de pegar un estallido. Entonces era agosto y yo estaba en Málaga, ¿vale? Y fui a tomar un café un día temprano, un lunes temprano, a un bar popular allí de pescadores, y me encontré con una sorpresa, que era que todos en el bar estaban hablando de la prima de riesgo. Cuando nadie sabíamos que era la prima de riesgo. Digo, porque hasta entonces habíamos tenido la prima Encarnita, la prima María, y ahora teníamos una prima que era la prima de riesgo. Bueno, pues todos estábamos hablando que bajaba la prima de riesgo y que eso iba a ser un desastre. Una preocupación radical. Ni siquiera se hablaba de fútbol, y era lunes. Y había sido el trofeo del Costa del Sol. O sea que nada, el mundo se acababa. Bueno, pues ese mismo día hubo una entrada de migrantes por la valla de Ceuta o de Melilla, no me acuerdo, donde murieron 2 personas migrantes. A nadie le importó un pimiento. Y esa valla de Málaga está a 70 kilómetros. La prima de riesgo. Cuidado, sin saber qué es, ¿eh? Globalización de la indiferencia. Hemos perdido la capacidad de ver en el rostro la oportunidad de justicia, y sin embargo vemos en las personas el riesgo de violencia, de invasión, de injusticia, de, bueno, el discurso de Trump, ¿no? Cuando vienen los mexicanos, son ladrones, son violadores, son drogadictos, son... Bueno, pues esa indiferencia que queda así, como dicho, muy en plan bruto, en la voz de un futuro presidente de los Estados Unidos, es la que decimos muchas veces en nuestras cafeterías, ¿no? Fijaros, el otro día tuve un lío en una radio. Yo soy tendente a meterme en charcos, ¿no? Hablando del tema de la inmigración, me decía un periodista que mi pensamiento era un pensamiento buenista, ¿vale? El buenismo es una categoría que se han inventado los medios de comunicación, que consiste en algo así de personas bien intencionadas, de buena voluntad, pero sin ningún principio de realismo, ¿no? Es decir, en definitiva, tontolabas. Entonces yo le dije, bueno, acepto, soy buenista, lo acepto, pero usted, con su discurso, no es realista.
no es pragmático, es malista. Es el discurso del mal. No vendamos el discurso del mal como el realismo. Acepto que yo soy un buenista, pero usted es un malista, no un realista. El antónimo de buenista no es pragmático. El antónimo de buenista es malista. Y sobre todo cuando se habla desde personas frágiles y personas en exclusión. Pues globalización de la indiferencia en un contexto de incertidumbre, en un mundo gaseoso. Tercera característica, pues en este mundo que nos toca vivir tenemos una interdependencia radical de todo lo que va sucediendo en el mundo. Dicho con otras palabras, el mundo cada vez más complejo. Y esa interconexión hace el mundo que es muy difícil de tener todo certero y todo aprendido. Y cualquier punto, yo recuerdo cuando ya hace muchos años empezábamos a trabajar en el ámbito de la exclusión o en el ámbito de las personas sin hogar, teníamos una escalerita, no sé si os acordáis, lo más antiguo, la escalera, ¿no? Que era el cómo llegaba una persona a ser persona sin hogar y cómo salía. Sucesos estresantes, cuestiones socioeconómicas, tenemos un análisis, todas las personas sin hogar pasan por aquí y después, bueno, reducción del daño, primera atención, pisos tutorizados, teníamos nuestra escalera y era todo lineal en la intervención social. Y ahora nos damos cuenta que esa escalera se baja y se sube 14 veces. Y que la gente entra y sube por 14 sitios distintos. Y ya no hay ventanillas que podamos abordar. Y claro, hay un elemento que cada día más en el ámbito de los servicios sociales se va viendo, es que hemos vivido 30 años abriendo ventanillas y ahora estamos en un momento de cómo agrupar esas ventanillas. Teníamos ventanillas para jóvenes morenos, ventanillas para jóvenes morenos que le falte un dedo, ventanillas para jóvenes morenos que le falte un dedo y tengan un problema en la mano, ventanilla para... Entonces, los mejores servicios sociales eran los que tenían más ventanillas, no los que hacían más cosas. Y ahora nos damos cuenta de decir, señores, hay personas, en toda su complejidad, atendamos a personas, no a casos, no a cosas, no a características. Bueno, pues esta interdependencia se nos mete en la parroquia del pueblo más pequeñín de Euskadi, está esta complejidad. Complejidad cultural, étnica, religiosa, valorativa, económica, social, psicológica, de género. Complejidad. Ese es el abanico que nos queda. Y por último, una lógica que Saskia Sansen denomina la lógica de las expulsiones. ¿Qué es lo que dice ella? Pues dice algo dicho en sencillo. Hemos vivido momentos de mucha pobreza, pero la pobreza se queda corta a la hora de explicar lo que nos pasa. Hemos vivido momentos de conceptualización de la pobreza como marginación. Es decir, había un centro y había un margen, y lo llamábamos así en Cáritas también, los marginados, es decir, los que vivían al margen del centro. Dice, pero esa figura espacial hoy no describe la radicalidad de lo que significa el sufrimiento de los inocentes. Dice, hemos dado un paso más y lo hemos caracterizado como exclusión, lo hemos denominado como exclusión social, y es la terminología que utilizamos, y en FOESA hablamos de exclusión social y de indicadores de exclusión social, que significa, no es que estén al margen, es que están fuera, o sea, están más allá del margen, están fuera. Y ella dice, pero sin embargo hemos dado un paso más en la historia de la humanidad, es que hemos expulsado a gente, a pueblos y a comunidades. Ya ni siquiera están excluidas más allá de un margen, si es que no forman parte de este mundo, están tachadas de este mundo, están ocultas en este mundo. En Tailandia, frontera con Birmania, la actual Myanmar, la antigua Birmania, hay unos campos de refugiados de birmanos que llevan funcionando más de 30 años. En esos campos de refugiados ya hay 2 generaciones de los que fueron los padres que empezaron en aquel campo de refugiados.
Cuando nos reunimos con un grupo de jóvenes en ese campo de refugiados, yo les pregunté, ¿y cuál es vuestra expectativa? ¿Cuál es vuestro deseo? Y me dijo un chaval con mucha contundencia, nosotros queremos formar parte de la historia, porque nosotros no existimos. Esa es la lógica de la expulsión. Hay pueblos, hay personas, hay comunidades que no existen, que están expulsados. Cuando yo trabajaba en Cáritas Madrid, en Madrid hay una parroquia, la parroquia de los Jerónimos, es la parroquia pija de Madrid, o una de las pijas, hay varias, ¿no? Pero esta es pija aristocrática bien, o sea, donde se casan los hijos de los políticos, de los grandes políticos, donde están los funerales de Estado, donde bueno, se han tenido los momentos más épicos de la vida religiosa con respecto a la transición política. Bueno, pues hubo un entierro un día de una alta personalidad, no la digo porque no me acuerdo quién era, si no lo cascaba, pues yo lo casco todo. En el centro que yo estaba trabajando me dijo un chico, voy a ir esta tarde a los Jerónimos a la puerta a pedir, porque claro, hoy pillo. Bueno, pues el hombre se fue para allá y cuando volvió, y le digo, bueno, ¿qué tal? Dice, fatal. Y yo pensé, qué agarrados son la gente que tiene parné. Dice, fatal, he sacado 80 euros. Digo, joder, ¿a qué aspiraba este hombre? 80 euros. Digo, hombre, 80 euros está muy bien. Dice, sí, está muy bien, pero tú no sabes lo duro que es ser invisible en la puerta de un montón de gente. Porque nadie me ha mirado y nadie me ha hablado. Estaba allí expulsado. Ya no es solo excluido, sino invisible. Más allá de la exclusión. Y ese es el intento que estamos teniendo. Fijaros, con el tema de los refugiados muy claro y muy evidente también. Hace muchos años que en Siria hay millones de desplazados, pero no existían. Solo han existido cuando han venido cerca de nuestra frontera y es cuando se nos han saltado las lágrimas de la solidaridad. Cuando había 5 millones de desplazados en Siria, pero solo afectaba a los países del entorno y a la misma Siria, no teníamos problema. O cuando llegó la crisis acá, que dijimos, hemos entrado en crisis. Bueno, y veníamos de un mundo donde había 1.000 millones de personas que sufrían hambre severa. Bueno, en este contexto es donde surge la participación, no simplemente como un hecho anecdótico o como un hecho de adorno, sino como la única manera de salir de este mundo. Os voy a leer una cosa. Dice, ustedes, leo textual, ustedes, las organizaciones de los excluidos y tantas organizaciones de otros sectores de la sociedad, están llamados a revitalizar, a refundar las democracias que pasan por una verdadera crisis. No caigan en la tentación del corsé que los reduce a actores secundarios o, peor, a meros administradores de la miseria existente. En estos tiempos de parálisis, desorientación y propuestas destructivas, la participación protagónica de los pueblos y de las personas que buscan el bien común pueden vencer, con la ayuda de Dios, a los falsos profetas que explotan el miedo y la desesperanza, que venden fórmulas mágicas de odio y crueldad, o de un bienestar egoísta y de una seguridad ilusoria. Vosotros no convertiros, nosotros en Cáritas, no nos podemos convertir en meros administradores de la miseria existente, sino que tenemos que ser actores protagónicos de esta democracia desesperanzada, miedosa y que buscan un bienestar egoísta. Papa Francisco. Es el único camino. Coger, ser, promocionar, impulsar el que somos actores protagónicos
desde esa exclusión, desde esa expulsión, desde esa lógica de la incertidumbre, desde esa cultura de la indiferencia. No podemos ser meros administradores de la miseria existente. Es fuerte, ¿eh? Esto lo digo yo y me echan de secretario general de Cáritas, pero ha dicho el Papa. Bueno, ante este mundo hay una clara llamada. O nos convertimos en actores, es decir, en organizaciones, personas, comunidades y pueblos que participan, o la realidad del poder, del dinero, de los desesperanzados que mercantilizan el miedo y la desesperanza, nos vencerá. ¿Y cómo? Pues desde la acción, claro, desde la acción. Y desde una acción que tiene que empezar por una auténtica conversión del corazón. Y fijaros, he puesto ahí una frase: ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Yo no puedo hablar de acción si no tenemos una plena conciencia que somos un ejército de baldaos. Somos lo necio del mundo. No hay más que miraros, o mirarme. La debilidad es nuestra mayor característica. La fragilidad es nuestra mayor fuerza. No, lo he dicho muchas veces, pero en Cáritas somos un poco peculiares en cómo nos definimos, ¿no? A mí me lo definía un amigo, dice: vosotros en Cáritas más o menos tenéis esta descripción: somos los mejores y nos caracteriza la humildad. No hay participación posible. Si somos los mejores, ¿a quién necesitamos? ¿Con quién nos vamos a unir? ¿Para qué necesitamos a los otros? Sí, reíros, pero ¿cuántas veces lo decimos, Va, esto, los políticos, no, nosotros. Va, estos de la Cruz Roja y de otras organizaciones, nosotros sí que lo hacemos bien. Eso sí, con mucha humildad, Los católicos que somos, para juntar elementos contradictorios, somos un hacha. Bueno, pues aquí está una realidad primera. Si no estamos dispuestos a hacer ese camino de entendernos como fragilidad, nunca abriremos la puerta a nadie que quiera participar con nosotros. Porque solo hay participación desde la fragilidad. Y eso significa, en primer lugar, saber que tenemos que generar proceso y no ocupar espacio. Qué frase más brillante de Francisco. ¿Y qué significa esto? Que lo nuestro es empezar. No sabemos qué recolectaremos. No sabemos qué conseguiremos. Pero lo nuestro es empezar. ¿Qué pasará? Y yo qué sé. Pero lo nuestro es empezar y no podemos renunciar a empezar. Dice el Papa también en este discurso que tuvo a los movimientos sociales: esta germinación es lenta, tiene su tiempo, como toda gestación, y además está amenazada por la velocidad de un mecanismo destructivo que opera en sentido contrario. Hay fuerzas poderosas que pueden neutralizar este proceso de maduración, de un cambio que sea capaz de desplazar la primacía del dinero y coloque nuevamente en el centro al ser humano, al hombre y a la mujer. Cuidado, que es verdad que hay fuerzas destructivas que van más rápido que nosotros, pero la participación necesita de un proceso de gestación que es lento. La tentación más grande es tratar de ser veloces como lo de fuera. ¿Y qué significa ser veloces como lo de fuera? Pues mira, significa tres cosas que están definiendo a la mayoría de organizaciones sociales hoy en día, incluidos nosotros, que es entender que el mundo lo que nos pide es que hagamos muchas cosas. ¿Cómo sacamos pecho cuando decimos en Cáritas 2 millones de personas atendidas? ¿Qué pasa? 2.
eficaces y eficientes, con un 5 y pico % de gastos de administración. La mejor empresa. ¿No? Muchas veces los medios de comunicación. ¿Y por qué no se privatizan los servicios sociales y los coge Cáritas? Tentación de la velocidad, no de la participación, no del proceso. Ese es el primero. El segundo, muy unido a este, entender que cuanto más agitados estemos, es decir, cuanto más cosas hagamos, mejor lo vamos a hacer. Error. Ejemplo de hace poco tiempo. Visita una parroquia de otras diócesis, no era Euskadi, aquí lo hacéis todos muy bien. Sería Andalucía, Castilla y León, cualquiera de estas Cáritas que lo hacen regular. Y estaba visitando la parroquia, vamos a suponer, de San Sebastián, de mi patrono, y me dicen, ¿has visitado la parroquia de San Vicente? Digo, sí, he estado allí esta mañana. Dice, nosotros hemos repartido 2.000 kilos de comida más. Más. Mejor. Y yo le pregunté, además me salió muy rápido, porque a veces soy espabilado, y le dije, pero esos kilos de comida más, ¿a quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿En qué proceso? Y recuerdo que un voluntario me dijo, ¿más? Me dicen, pues ya está, ¿no? ¿Más? Tenemos la tentación del más, no del modelo de acción social, del más como sumatorio. Todos y todas, ¿eh? O sea, no, que veo ahí a una hablando diciendo yo no, tú también. Tú también, y yo también. La participación necesita cuidar la gestación. Y muchos de los procesos que iniciemos no los veremos los que estamos aquí. Los verán los que llegan. Por eso necesitamos una nueva filosofía del tiempo. Fijaros que el tiempo en este mundo, dice un filósofo que hemos sustituido las relaciones por las transacciones. Al final la relación necesita fuego lento y ahora lo hacemos todo en la olla rápida. Anoche hablábamos en la cena, ¿no? Que para mí, entre la vaporeta, el feiri y la olla rápida, soy feliz. Ahora estoy un poco en crisis porque por lo visto el feiri es lo peor para contaminar, entonces se me está viniendo abajo el mito. Pero es el ya, el rápido, el no fuego lento. Y eso en la acción sociocaritativa nos pasa. El primer elemento de la acción de participación, fuego lento, procesos y no protagonismo, sino presencia silenciosa que acompaña. ¿Para obtener qué? No sabemos. No sabemos. Pero tenemos que estar ahí acompañando esos procesos que son lentos. ¿Y por qué? Porque tenemos la responsabilidad última de dignificar las capacidades de todos y de todas. Y aquí hay una ruptura que es mental y una ruptura que es del fondo y de lo hondo, que es considerar que hay gente con capacidades y gente sin capacidades. Y normalmente la gente con capacidades somos nosotros, los bien plantados, y la gente que no tiene capacidades son las personas que sufren la exclusión. Y funcionamos más o menos desde este esquema. Tú tienes un problema y yo te soluciono tu problema. Cuando todas las personas tienen capacidades. Es más, muchas veces, muchas más capacidades de las que nosotros entendemos. Hace poco tiempo hemos tenido en Lourdes, organizado por Secours Catholique, el encuentro, la Asamblea de Cáritas Europa. Y una asamblea donde estuvimos gente de toda Europa, tanto directivos de las Cáritas como voluntarios, como participantes de los proyectos, ¿no?
Y recuerdo una voluntaria alemana que decía, claro, imaginaros, se hablaban 50 lenguas distintas, o sea que era un follón para comunicarse. Entonces una voluntaria alemana me decía, o yo creo que me decía eso, porque tampoco domino yo mucho las lenguas, pero yo creo que sí que la entendí, me decía, es increíble, los pobres saben más idiomas que nosotros, como asombrada, es decir, ¿cómo los pobres saben idiomas? Claro, había un montón de chavales de proyecto que hablaban 3 o 4 idiomas, mientras que el resto, vaya, o yo, hablaba 1 3/4. Y el vehículo para entendernos eran los participantes. Pero la sorpresa era cómo una persona que es pobre, un participante, sabe más que yo. Tengo que utilizarlo para... Porque todos tenemos capacidades. Solo tenemos que darle el espacio para que esas capacidades se desarrollen. Y eso es una ruptura de aquí, ¿eh? Yo cuando entro a muchas Cáritas, Cáritas parroquiales, se me cae el alma a los pies cuando veo las mesas. Yo voy a hacer un estudio sociológico sobre las mesas de los despachos parroquiales. Porque, parecen de los juicios de Nuremberg. Se ve como una mesa de estas viejas que debieron de sacar de un convento de madera así grandota, ¿no? Con unas sillas así con ribete y tal, y después una sillita pequeña para el que viene a pedir, y a veces tenemos hasta 3 voluntarios aquí, no, que no podemos pagar la luz, ¿no? No puede pagar la luz, no puede pagar la luz. ¿Y por qué? No, que me he quedado en paro. Se ha quedado en paro, se ha quedado en paro. O sea, ahí y nosotros aquí. Y eso, más que una metodología de intervención, que lo es también un cambio de aquí y de la patata. Porque es decir, todos tenemos la misma dignidad con distintas capacidades. Y tenemos que ponernos todos encima de la mesa. Todos encima de la mesa. Y por último, porque además, en este tiempo de incertidumbre, tenemos que tener mutualidades de responsabilidad. Cada vez somos más conscientes, incluso en el mundo de la empresa, en todos los mundos, la responsabilidad hoy en día no puede ser una responsabilidad jerárquica, tiene que ser mutual. Todos somos responsables de todos. Y eso significa que tenemos que dar mecanismos de participación para ser responsables mutualmente de lo que pasa en el proyecto, de lo que pasa en la parroquia, de lo que pasa en todos lados. Ahora bien, y en esto quiero ser muy claro, es imposible generar procesos lentos de participación, dignificando las capacidades y siendo mutualmente responsables si tenemos organizaciones que no son participativas. Y me explico. A veces jugamos, y le pongo el término jugar, a ser participativos en organizaciones que no son participativas. Y muchos de los procesos que estamos generando de participación son como una especie de intentos de laboratorio en un contexto no participativo. Y eso al final está condenado al fracaso. O tenemos realmente organizaciones con niveles altos de participación, no digo que tengamos organizaciones asamblearias, no estoy diciendo eso, sino organizaciones con niveles altos de participación, o será muy difícil que la participación sea mutual, sea dignificadora de capacidades y sea en el largo plazo. ¿Y eso qué es lo que nos da? Pues nos da que la participación no es solo hacer muchas cosas para que los demás participen, ni siquiera es hacer ese cambio de la cabeza y del corazón, sino que significa darle sentido y dirección. Dirección no en el sentido de director, sino en el sentido de ruta. Si no hay un sentido y una dirección, no tiene ruta. Dice Francisco con mucho gracejo también Evangelii Gaudium, cuando él nos dice que tenemos que ser una iglesia en salida, él dice, una iglesia en salida no significa salir a correr para cualquier lado, significa salir con sentido y con dirección hacia algunos lugares que queremos habitar. Y desde ahí, en ese sentido, yo creo que
necesitamos sembrar esa posibilidad del cambio. ¿Y cuál es el sentido y la dirección de la participación? Pues lo digo con una sola palabra: comunidad. Comunidad y comunidad. Comunidad parroquial, comunidad en los proyectos, comunidades locales, comunidades en barrio, comunidades nacionales, comunidades estatales, comunidades internacionales, comunidades globales, comunidad. La participación lo que nos pone enfrente de la cara es que un mundo de solos individuos sin conectar no posibilita el cambio. Un mundo de personas en comunidad hace posible cualquier cambio. Dice el Papa también, en nuestro último encuentro en Bolivia, donde eran mayoría latinoamericanos, hablamos de la necesidad de un cambio para que la vida sea digna, un cambio de estructura. También sé como ustedes, los movimientos populares, aquí yo sé como ustedes, las comunidades de Cáritas, las Cáritas diocesanas, parroquiales, que sois sembradores de cambio, promotores de un proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y pequeñas encadenadas creativamente, como en una poesía. Por eso quise llamarlos poetas sociales, porque son comunidad. El único camino posible es el de la comunidad. Y lo que más se ha erosionado en estos últimos 50 años en el mundo han sido los dispositivos comunitarios de vida, de atención, de lucha, de reacción, de resistencia y de creatividad. Lo que se ha perdido, lo que nos parece el paraíso perdido en términos sociológicos y en términos teologales, es la comunidad. Vamos a situarnos en nuestras parroquias, ¿vale? La mayoría venimos del mundo parroquial. Muchas veces hablamos con mucha ligereza de la comunidad parroquial, ¿verdad? Aquí también lo utilizáis, la comunidad parroquial. Cuando en definitiva es un edificio donde va mucha gente. La comunidad parroquial es algo muy serio que cuesta mucho crear, ¿eh? Significa personas enlazadas y entrelazadas, personas que comparten materialmente y espiritualmente, personas que comparten sueños y anhelos, personas que comparten sufrimiento, personas que se vinculan, personas que se recrean. No significa mucha gente junta, ¿eh?, que va a misa del domingo. La comunidad parroquial es algo que cuesta mucho construir y a veces con un mes de un nuevo párroco se destruye. La comunidad parroquial es algo muy serio. Y hoy en día, en la Iglesia, en el Estado español, hay pocas comunidades parroquiales, aunque siga habiendo mucha gente que va a las parroquias. Pero en el ámbito de lo social hay más proyectos sociales que nunca en nuestra historia. Hay muy pocos proyectos comunitarios desde la intervención social. Cuando uno se asoma al ámbito de los estudios en trabajo social, en pedagogía social, vemos cómo se ha ido erosionando eso que se llamó pedagogía comunitaria, intervención comunitaria. Ahora es el caso, la planificación, la eficacia, la calidad, el empoderamiento de los trabajadores. Es decir, hemos cambiado esa perspectiva. Bueno, no hay participación sin comunidad. El sentido de la participación es la comunidad. El camino de la participación es la comunidad. Y lo esencial para lograr espacios participativos es lograr que sean espacios comunitarios. No espacios de luchas, porque participar no es solo votar. Los partidos políticos pueden ser más o menos participativos, pero últimamente se ve que comunidad, poco. Bueno, nos faltan esas referencias comunitarias. ¿Para qué? Para que realmente seamos entidades y personas y grupos participativos. ¿Por qué? Porque mirar lo esencial. Fíjate, otra de las frases que apuntasteis, la primera era apuntar esta, que otra de las importantes. La tarea, la misión esencial que tenemos como Iglesia y como Cáritas en este mundo es derribar muros y generar puentes.
puentes entre personas, puentes entre comunidades, puentes entre situaciones, puente entre ideas, puente entre partidos, puente entre iglesias, puente entre religiones, generar puentes y derribar muros. Dice el Papa también, todos los muros caen, todos, no nos dejemos engañar. Como han dicho ustedes muchas veces, sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos, puentes que nos permitan derribar los muros de la exclusión y de la explotación. El sentido de la participación es derribar muros y construir puentes. Y no construye nunca nadie un puente si no hay una comunidad constructora. Fijaros que cuando uno va a países del sur, muchos de los proyectos, algunos de los proyectos que estamos apoyando, tiene que ver con la construcción de presas o construcción de puentes para que cuando lleguen las crecidas de las lluvias no aneguen los pueblos. Y es tremendamente precioso ver dos cosas, que como la ingeniería allí es muy básica, no se pueden construir puentes desde el centro, desde lo neutral. Siempre se construye el puente desde una opción, desde una orilla. Y siempre se construye el puente en comunidad. Son construcciones colectivas. ¿Desde dónde? Desde una opción, desde una orilla, no desde la neutralidad del centro, sino de la opción por los pobres en comunidad. Todos los muros caen, pero desde esa poesía social que es la comunidad, el primer elemento que tenemos que ver, fijaros, si antes veíamos un elemento mental de corazón, ahora vemos aquí un elemento, el sentido, que es comunitario. Y por último, para terminar, vale, ya tenemos que hacer las cosas cambiando nuestra mentalidad, que tenemos que hacer las cosas en comunidad, porque si no, no permitiríamos transformar el mundo desde una participación real, procesual y efectiva. Que para ambas cosas necesitamos el tiempo de los procesos, no el tiempo de la velocidad. Necesitamos el tiempo de los procesos. Pero sobre todo, y ante todo, necesitamos el fundamento, la energía, la motivación de nuestra acción. Dice el Papa en Laudato Si, no se trata tanto de hablar de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Porque no será posible comprometerse en cosas grandes solo con ideas y doctrinas, sino con una mística que nos anime. Sin unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria, no podremos trascender la realidad. Necesitamos esa mística, porque el tiempo de los procesos, el tiempo a fuego lento de los procesos, necesita esa mística que sea lo que dé sabor, lo que mantenga la llama, lo que sea el fuego. Necesitamos esa mística que sepa trascender de la encarnación, una trascendencia por descenso, por compartir y convivir con los más pobres. Necesitamos esa mística que nos aliente. Fijaros, yo creo que vivimos en un mundo agitado, y lo agitado lo único que hace es volver a poner encima de la mesa el narcisismo de lo mismo. Por mucho que nos movamos, siempre hacemos lo mismo. Necesitamos separar para ir al fondo y a lo hondo. Voy a terminar con una metáfora que conté por primera vez en Bilbao, en un encuentro de, no sé de qué era de pastoral social, creo, con el plan estratégico, y después he contado muchas veces, igual muchos y muchas de vosotros ya lo conocéis, ¿no? Que era cómo nos incapacita la vida ordinaria cuando no tenemos esa mística para hacer, ¿no? Y es lo que yo llamo una contemplación ante una lavadora. Contemplación que hice yo. Bueno, yo espero que aquí todo el mundo sepa lo que es una lavadora. Es más, que todo el mundo haya puesto alguna vez una lavadora. Si hay alguien que no la ha hecho, que no levante la mano. Que haga como si supiera. Y bueno, pues fui a sacar la ropa de la lavadora. Y me encontré que la lavadora estaba centrifugando.
Para esos que no quieran levantar la mano, centrifugar es el programa último que va muy rápido para secar la ropa, ¿vale? Para que podáis disimular después, como os ha mandado José Ramón, a que os veáis los que no os conozcáis, pues bueno, para que todo el mundo se crea que ponéis lavadoras, ¿no? Y yo vi ahí cómo estaba descrito mi vida y cómo estaba descrita la vida de Cáritas, en una lavadora. Porque mirad, las lavadoras en momentos de descentrifugado no se mueven, siguen estando en el mismo sitio. Dan muchas vueltas, pero no se mueven. Las viejitas a veces dan saltitos, ¿verdad? Pero bueno, cuando la tenemos nueva de esta silenciosa, no se mueven, están en el mismo sitio. Eso sí, dando vueltas sin parar. No paran, como la mayoría de nosotros. No paramos, pero siempre en el mismo sitio. Hace unos días me decía una voluntaria que tenía 90 años. Llevo 70 años haciendo lo mismo. Y yo decía, Dios mío, empezaste con Franco y ahora estamos aquí y sigues haciendo lo mismo. Sin parar, 4 días a la semana. Lo mismo, 70 años. Lavadora, no se mueve. Y en ese dar vuelta, no parar, mirar vuestras agendas, llenas, repletas, desde el mismo sitio. Nuestra Cáritas parroquial. A veces no cambiamos ni el cuadro. O sea, de hecho, en Cuéntame están buscando las parroquias, los despachos de Cáritas, los cuadros para hacer la ambientación, porque allí lo metemos, ¿no? Siempre en el mismo sitio, haciendo lo mismo. Pues dando vuelta a lo loco. Pero ¿qué pasa cuando la ropa está dando vuelta muy rápido? Aquí bajar la cabeza a los que nunca habéis puesto como disimulando la lavadora. Pues que la ropa se pega a la superficie, ¿verdad? Se pega a los laterales. Nos hacemos superficiales. En ese hacer tantas cosas, al final nos hacemos superficiales, pegados a la superficie. Y pasa algo más. Cuando la ropa está pegada a la superficie, el centro, el fondo, se queda vacío. Necesitamos pararnos para que el centro se llene y poder movernos, que no dar vueltas. Porque es distinto dar vueltas que moverse. A veces somos expertos en vueltas, pero inexpertos en salida. Mi amigo ateo dice, yo estoy en un proceso de conversión de una persona atea y que es una maravilla, porque discutir con alguien que no cree es una maravilla, porque tiene razones de su no creencia. Discutir con un indiferente es aburridísimo, porque como todo le da igual, pues no tiene nada que discutir, ¿no? Y este me dice, oye, cuando tú me das textos a leer, Jesús andaba siempre por los caminos y vosotros lo que habéis hecho es montar una Cáritas parroquial en la parroquia, un despacho. ¿Por qué no salía a los caminos? Y yo digo, hombre, porque estamos en el momento de centrifugado, tampoco nos pidan más. Pero necesitamos pararnos, necesitamos esa mística, ese ir al fondo y a lo hondo. Mirad, en este mundo gaseoso, o tenemos la capacidad de ser personas y comunidades sólidas, o el mundo se nos irá de las manos. Y por eso rezo todos los días, y por eso le pido con fuerza a Dios, y por eso os pido a todos vosotros y vosotras que tengáis esa ingente capacidad de parar para transformar, porque no el que mucho da vuelta transforma más, sino el que es capaz de mirar la realidad desde la orilla de los excluidos, con el fondo lleno de ideas, de anhelos y de utopías. Muchas gracias.
Eskerrik asko, Sebas. Pila ikasi dugu gaur goizean zurekin. Zenbat gauzak eta zenbat ideiak eman dizkiguzu hemendik aurrera guk hausnartzeko. Gracias, Sebas. Has movilizado nuestro pensamiento, nuestro espíritu y seguro que también nuestro corazón. Lau abisu ematen dizkizuet. Galderak egiteko. Noiz, galdera guztiak erantzuten ditugu mai inguru bukatu eta gero. El espacio para las preguntas lo tendremos después de la mesa de las experiencias. Nola, karpetaren barruan baduzue horri bat galderak idazteko. Idazten dituzunean, joni edo niri eman edo hurbildu mesedes. Dentro de las carpetas tenéis una hoja para formular las preguntas. Cuando seguramente Sebas ha ido contándonos este planteamiento, habrán surgido un montón de dudas y de preguntas. Bueno, pues las trasladéis aquí y luego nos las acercáis a Jon o a mí. Orain atsedena hartuko dugu. Kafea eta pastak hartzera goaz eta horretarako sarrera aldera joan behar gara. Ahora descansaremos un poco, iremos a tomar un café y unas pastas, seguiremos el diálogo y disfrutaremos de la compañía. El café y las pastas están colocados en la zona de la entrada, en un pasillo lateral. Eta azkenean, 12 erditan bueltatuko areto nagusira. Puntualak izan mesedez, mai inguruak egin hasiko gara 12 erditan. A las 12:30 volveremos a esta sala. Seamos puntuales, por favor, porque tenemos todavía un ratito para disfrutar de la mesa de experiencias. Eta norbaitek gure topaketa ekonomikoki lagundu nahi badu, sarreran utzi ditugu kutxak. Hemos dejado también en la entrada, bueno, pues si alguien quiere colaborar con este encuentro, las cajas. Eta... Oso ondo, primeran egin du. Alkarrekin merrenu, baina oso ondo. Esan bezala, arterako gera ate hontatik, eskailak jetxiko ditugu eta sarreraren ondoan dagoen aretora, joango gera tripazorriei aurre egiteko. Vamos a salir por esta sala, bajaremos las escaleras y por la puerta que está al lado de la entrada principal hay un largo pasillo y allí nos esperan el café, las pastas, etcétera, etcétera. Recordad también, como ha dicho Mabel, puntualidad, recordad también las cajas en el caso de que queráis hacer algún tipo de aportación y nada, también tenéis las hojas para vuestras preguntas que serán las que respondan nuestras personas que estarán en la mesa de la experiencia. Oneguin, que aproveche. Aurki, hasiko baitugu bigarren zatia. Recordamos que la primera parte ha intervenido Sebas Mora con esa conferencia tan interesante y la segunda parte vamos a tener una serie de testimonios, tanto de Vizcaya como de Álava como de Guipúzcoa, de diferentes proyectos que nos van a exponer las amigas y amigos que nos van a compartir escenario. Eta mesedez, gomiantzen zaituztegu, zuen eserluketan esertzera, une batetik bestera ekingo baitiagu bigarren zati honi. Tripa bete duzue, bai? Kafesnea, ondo iritsi alda guztiontzat, bai, asko borrokatu behar izan alduzue, ez? Kalo ondoak eta, ez da? Ondo, goratu, gerorako ere pixkat ustea, gero ere luntxa duguta, ez ditugu, osari handiak egingo, ez dela, ezkera bazkal ordura gogotxo iritsiko eta. Ondo, vamos a esperar un par de minutos, por favor, os invito a que ocupéis vuestros asientos, vuestras localidades para que en breves momentos empecemos la segunda parte de este Topaki 2016 que estamos celebrando en Ficoba, en Irún. Esedez, pixkanaga, eseriz daitezte, eskerrik asko. Eta hasi egingo gera zuzen ere. Zuen programari gainbegiratu arte eman ezkero, oan testigantzen momentua da, eta hain zuzen ere hiru testigantza izango ditugu. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak hain zuzen ere. A continuación daremos comienzo a la segunda parte del Topaki 2016
con la exposición de una serie de testimonios, más concretamente. Vamos a empezar de casa, vamos en casa, como se dice, y tenemos el testimonio más concretamente que lo va a coordinar Mabel, hain zuzen ere, eta une batetik bestera, eserlekua hartzen duzuenean, ekingo diogu. Gipuzkoako testigantza, eta hain zuzen ere, ikusten duzuen bezala, emakumeak eta hijitoak. Vamos a empezar con los testimonios más concretamente y con la provincia de Guipúzcoa, más concretamente con esta exposición que tiene por título Mujer Gitana. Mabel, nahi duzunean. Itziar, barkatu. Kaixo, egunon, bonjour, buenos días. Latxo Dibal. Bueno, somos Juncal y Itziar. Juncal trabaja en la Cáritas Zonal de Irún, es trabajadora social y acompaña al programa de Mujer Gitana que ahora mismo lo va a presentar. Yo soy Itziar Sopinas, soy trabajadora social también de Cáritas Diocesana y coordino el Departamento de Gitanos en Donosti. Bueno, buenos días. Como bien ha dicho Itziar, os voy a contar lo que hacemos en Irún en relación a la participación de la mujer gitana. Bueno, la participación es el acción y efecto de participar. Es tomar o recibir parte de algo, es compartir. Entonces, las herramientas para generar participación no son caras, no son sofisticadas y, en cambio, son muy eficaces, son de calidad y son dignificadoras. Y las personas que practican la participación se enganchan. Necesitamos un espacio, necesitamos tiempo, necesitamos ganas y un buen café que siempre ayuda. Lo que pretendemos con la participación no es resolver la vida de las mujeres ni sus necesidades de subsistencia. Tampoco ordenar sus vidas, ni sus economías, ni sus relaciones. Lo que queremos es dialogar, es encontrarnos y es crecer juntas. En definitiva, empoderarnos, ya que el empoderamiento es el principal beneficio de la participación. El empoderamiento tanto a nivel personal, ya que fortalece la autoestima, genera confianza en sí misma y en sus capacidades y revitaliza las herramientas para la toma de decisiones sobre sus vidas. Y el empoderamiento colectivo, que fortalece el papel de las mujeres en las diferentes áreas de la vida política, económica, social, cultural y pretende la igualdad de oportunidades para mejorar la vida de estas mujeres. Bueno, ¿cómo es nuestro camino juntas? Pues ellas fueron las que demandaron tener este espacio. Ellas son también las que programan las actividades, las que proponen las tareas y ellas se organizan, se convocan y se animan unas a otras. Cáritas facilita el lugar y los recursos humanos y personales y además sostiene la llama de una vela que ya estaba encendida. Concretando un poco lo que hacemos en el día a día. A nivel de empoderamiento personal, realizamos un taller de formación básica y gestión de la vida cotidiana, un taller de costura y cocina, un taller de salud, celebramos el Día de la Mujer, participamos en el espacio público y además hace unos años estas mujeres que ya estaban organizadas crearon una asociación de mujeres gitanas llamada IROMI, que en la actualidad sigue funcionando y realiza diferentes actividades. A nivel del empoderamiento colectivo, trabajamos en el área escolar. Por un lado, nos coordinamos y mediamos con los diferentes centros de la comarca del Bidasoa. Tenemos un programa de apoyo escolar a menores y una escuela de madres. También nos coordinamos y participamos a nivel institucional, con Emakunde, con el Ayuntamiento, con Etxebide, con Lanbide, con Diputación y demás instituciones. Y ahora le voy a dar paso a Itziar para que os cuente ella lo que ellas hacen. Muchas gracias. Bueno, como decía Juncal, algunas de esas personas que estaban o están en un camino de empoderamiento personal y colectivo, desde el Departamento de Gitanos de Cáritas Donosti, pues se les animó a dar un paso más, ¿no? Y a trabajar conjuntamente con nosotros, con el equipo de personas voluntarias y contratadas, trabajar conjuntamente como mediadores o referentes gitanos. A la vez que
paralelamente continuaban con su proceso de capacitación y formación. Les invitamos a trabajar como mediadores. Nos parece que la mediación es también una forma de participación social. Antes nos hablaban de un puente, de derribar muros, y espero que este sea uno de los puentes de los que tú hablabas. Entonces, entendemos la mediación como ese puente que une, que ayuda a que la cultura paya y la cultura gitana se acerquen, haya mayor conexión. El ámbito que sobre todo trabajamos nosotras, en el ámbito de la mediación, es la mediación con familias gitanas. Es una figura educativa, pero sobre todo es una figura de apoyo y acompañamiento a las familias con las que trabaja la mediadora gitana y trabajamos el resto del equipo. Ayuda sobre todo a que las familias logren una mayor autonomía, una mejor organización y una resolución de sus problemas cotidianos, ¿no? Por lo tanto, intentamos que tengan una mayor formación, tanto personal como profesional. Las áreas en las que trabaja la mediadora gitana o el mediador, en este caso mediadora, son varias. No siempre trabaja todas las áreas, pero voy a citar las principales. La relación entre padres y niños, a la hora de ayudarles a pactar, a establecer normas, horarios, límites. La motivación y el ofrecerles la motivación hacia la formación y ofrecerles cursos de formación para capacitarse. En el ámbito de la vivienda, sobre todo lo que supone la organización interna de la propia vivienda, y también las relaciones vecinales, ¿no? Y la participación social, es decir, animarles a que en aquellos espacios en los que ellos puedan participar lo hagan. También se trabaja en el ámbito de la salud, de la educación, perdón, en el ámbito de la educación en tres ámbitos principales: la familia, el niño y la escuela. Siempre con el objetivo de garantizar que la escolarización de estos menores sea lo más normalizada posible. Por lo tanto, la mediadora intenta favorecer las condiciones y medios adecuados para mejorar el nivel educativo de los niños. Y el último área en el que también la mediadora participa y trabaja es el área de la salud, que lo hace desde un enfoque preventivo. Se trabaja bastante la prevención en cuanto a fomentar hábitos de vida saludables, relacionados con la alimentación, el ejercicio físico, y también en temas de cuidados y prevención de enfermedades. Para terminar, comentaros que para nosotros, desde la experiencia que llevamos trabajando con mediadores, tiene esta experiencia, para nosotros es muy enriquecedora y además vemos que tiene beneficios, ¿no? Por una parte, facilita la comunicación entre la cultura gitana y la cultura paya. Mejora los canales de comunicación. Es el puente, es la imagen de la que hablábamos antes. Aporta a las personas profesionales e instituciones, aporta asesoramiento, información sobre la cultura gitana, sus comportamientos, sus normas, sus valores, sus códigos, porque a veces tenemos muchas ideas preconcebidas sobre lo que es la cultura gitana, tenemos prejuicios a veces y tenemos desconocimiento. Estos mediadores nos ayudan a colocarnos. Normaliza las relaciones entre la familia y las instituciones. La mediadora nos suele comentar a veces, es que yo siempre estoy en la mitad, entre la institución y la familia. Está colocada en la mitad. Luego se explicarán ellas cómo se sienten ahí colocadas. Bueno, y por último, para terminar, rompe con ciertas falsas creencias que a veces tienen algunas familias sobre valores relacionados con la educación y la formación, ¿no? Donde piensan que que formarse o estudiar puede ser apayarse, etc. Ahí la mediadora hace un trabajo muy importante, muy eficaz además. Y además aporta a la familia apoyo en lo que es toda la normalización económica y autónoma. Y bueno, más que escucharnos a nosotras, creo que es más interesante que sean ellas las que hablen de su trabajo, de su experiencia, que son las que cada día son las que se lo curran. Me voy a presentar primero. Yo soy
soy madre, me voy a presentar igual que las voy a presentar a ellas. Tengo 43 años, tengo 2 hijos, una hija y un hijo. Y voy a moderar este diálogo entre estas 3 mujeres gitanas que están aquí arriba. Estamos las 4 un poco nerviosas, pero bueno, yo creo que luego se nos irá pasando mucho. Os voy a presentar pues desde la más lejana. Está Esther con nosotros, tiene 43 años, es madre de 3 hijos y 2 hijas y es abuela. Lleva colaborando en Cáritas 17 años y actualmente es la presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas IRONI. También está con nosotras Conchi, tiene 44 años, es madre de 2 niñas y un niño, lleva trabajando como mediadora en Cáritas Guipúzcoa 11 años. Y la más jovencita, y la más cercana, sentada a mi lado, está con nosotros Lucía, tiene 33 años, tiene un hijo y una hija que anda por ahí, de 15 años, por lo cual pues está en esa época, igual que yo, acompañando a una adolescente con todas las dificultades y posibilidades que tiene. Bueno, chicas, ha llegado el momento, así que repartidos los micrófonos, vamos a empezar el diálogo, ¿vale? Contadnos un poquito cuál es vuestro trabajo en este momento en relación con la comunidad gitana y con el trabajo en Cáritas. Buenos días a todos y a todas. Deciros que estamos un poquito nerviosas porque es la primera vez que estamos con tanto público. Bueno, yo soy Esther, como ha dicho Mabel, soy la presidenta de la Asociación IRONI y mi colaboración en la asociación es orientar a las mujeres para que participen y se animen a los talleres. También soy mediadora de los colegios y acudo a las reuniones y a lo que puedo ayudar en los ámbitos que puedo con los críos, de los jóvenes. Me ocupo también de los papeleos en las oficinas para ayudarles a ellas. Y acudo a los talleres para formarme y así poder ayudar a nuestras mujeres. Buenos días, estoy bien. Como ya he dicho mi compañera, soy José Jiménez, trabajo en Cáritas, en los asuntos mexicanos y trabajo de mediadora. Mi función como mediadora es, sobre todo, intentar ayudar a mejorar la situación de la familia y hacer ese puente que os ha dado antes su compañero, que es para llegar al acuerdo y al entendimiento entre las personas y el colectivo. Como ya sabemos, el colectivo tenemos nuestra forma de vivir y de abordar nuestros problemas que son diferentes a la sociedad en general. Aparte de mediar y de intentar ayudar a la familia, pues trabajo con 4 aspectos distintos, como son la salud, la formación, la vivienda y la gestión de documentos. En la escuela intentamos que haya una buena relación entre la familia y el profesorado y sobre todo que el niño tenga una escolarización organizada. En lo que se refiere a la salud, les acompaño a las chicas, a las reuniones, a las revisiones, y sobre todo, dentro del trabajo, pues abordamos un tema tan importante como es la alimentación, ¿no? Lo importante que es comer una comida sana y saludable, bueno, y equilibrada. Otro de los ámbitos es la vivienda, donde apoyo en la organización de la casa, al cuidado de la relación con los vecinos y sobre todo si hay un conflicto, pues intentamos mediar con las familias pues, para que lleguen a un acuerdo. También trabajamos, pues eso, lo importante que es la relación con la vecindad y también oriento a las familias, les oriento a hacer los trámites de los pagos, como son los recibos de la luz, del agua, el alquiler del piso. También les ayudo a gestionar los documentos y sobre todo acompaño pues cuando tienen que ir a los ayuntamientos, a la trabajadora social, eso sí, les acompaño, pero al final los que dan la cara de alguna manera son ellos, son los que tienen que hacer. Es verdad, y también quiero deciros que paso mucho tiempo con las familias gitanas con las que trabajo, con mis compañeros, con las instituciones, pero al final lo que queremos es de alguna manera buscar formas eficaces para poder trabajar todos juntos.
y que poder seguir avanzando. Hola, buenos días. Yo soy Lucía y bueno, yo me dedico un poco a preparar, asistir a las reuniones de la Comisión Gitana del Gobierno vasco. Acudo a todas las formaciones para poder obtener un mayor conocimiento sobre la mediación y la comunicación. Organizo talleres que se realizan en el programa Gitano de Irún y bueno, y así pues voy acudiendo a las entrevistas, a los encuentros y bueno, pues así ando. Muy bien, chicas. Contadnos cómo empezasteis a participar en estas historias, cómo surgió estas situaciones de colaboración. Bueno, en mi caso, como has dicho tú, llevo 17 años más o menos en los cursillos. Empecemos uno de costura y otro en cocina, en el cual empezamos a juntarnos muchísimas mujeres. Veíamos que cada vez estábamos más a gusto. Las que venían menos motivadas las animábamos nosotros, las que más estábamos, y seguían cada vez viniendo más y nos juntábamos muchísimas mujeres allí. En mi caso yo empecé, pues estaba en un cursillo y me propuso Mabel a ver si quería cocinar para 30 monitores que vinieron de vacaciones ahí a hacer un trabajo, y yo me animé y me puse durante 15 días a hacerles la comida y la cena, y esa fue mi primera experiencia, que para mí fue muy bonita. Bueno, pues yo hace cosa de 15 años o 16 años, no recuerdo bien exactamente el tiempo, en Irún había un grupo de mujeres, en Cáritas de Irún, que lo llevaba mi compañera Mabel, al cual yo también pertenecía. Allí nos juntábamos todas las mujeres gitanas y charlábamos y sobre todo pues nos contábamos las cosas que como mujeres gitanas nos importaban. También participábamos en 2 cursillos de vida activa, como era uno de cocina y otro de peluquería. Bueno, yo llevo más poquito tiempo que ellas ya llevan muchos años ya recorridos. Yo empecé hace como unos 8 años. Había un grupo de mujeres que me dijeron que acudiera, que me iba a entretener, que iba a distraerme y que iba a formarme también poquito a poco, porque había formaciones como peluquería, estética y muchísimas cosas. Y bueno, a raíz de ahí me fui a encuentros. Y de ahí, pues bueno, me fui integrando y cada día voy con más ganas. Conchi, ¿qué apoyo habéis tenido en este recorrido? Vamos a ir avanzando un poquito más, ¿sí? ¿Qué apoyo habéis tenido en este recorrido y en este camino que iniciasteis hace tanto tiempo? Bueno, pues un día me invitaron a un encuentro de enseñantes con gitanos en Valencia. Mabel, además nos invitó ella, que si queríamos ir, y yo junto a un grupo de compañeras del cursillo, pues allí que fui. Cuando llegué allí descubrí pues, que había gente que trabajaba para el pueblo gitano y que de alguna manera intentaban hacerles crecer y seguir avanzando. A mí todo eso me llamó la atención porque pues, no sabía que existía eso y me pareció muy bonito y muy importante. Después que acabó la jornada, a la hora de la comida, allí conocí a 2 mujeres payas, como eran María José Pérez y Conchi Franco, que eran 2 mujeres pues, que trabajaban en Cáritas, bueno, y una de ellas todavía sigue trabajando, y nada, pues ellas me contaron un poco el trabajo que hacían en Cáritas con personas gitanas y cómo les ayudaban. A mí todo eso me gustó mucho y me fui con un buen sabor de boca, y esa experiencia pues fue importante para mí. Al cabo de un tiempo me llamaron por teléfono desde Cáritas que sí quería trabajar con ellos. Yo me animé pronto y estaba muy animada en ir, pero también tenía miedos, pero con mis miedos y todo me presenté a la entrevista. Cuando llegué allí, pues estaba Conchi Franco y me contó un poco cuál iba a ser mi trabajo, que iba a ser de mediadora y cómo tenía que trabajar con las familias gitanas. Yo acepté y hasta el día de hoy pues sigo trabajando allí. Como andamos muy justas de tiempo y también tenemos que dar espacio al resto de las compañeras, vamos a pasar a la pregunta 4, Esther, te la hago a ti y así nos la contestas, ¿sí? Que todo este recorrido que estáis contándonos aquí, ¿qué os ha aportado a nivel familiar, a vuestra comunidad, a vuestro entorno más próximo?
Bueno, yo considero que al ser nosotras, las gitanas, las que hemos empezado hace muchos años, pues que ya somos no mayores, sino para que nuestras hijas, que tienen más oportunidades que nosotras, que puedan tener ya un camino abierto como el que hemos hecho nosotros, para que ellas puedan seguir adelante y no lo dejen, y para que luchen para lo que ellas quieren. Eso por un lado. A nivel personal, yo creo que es un punto de encuentro para estar todas las mujeres, para aprender sobre los ámbitos. En cuanto a nuestra comunidad, creo que es importante que las demás mujeres vean que se puede ser gitana y hacer cosas fuera de casa, que eso no quita el salir a trabajar o el salir a hacer cursillos, que no quita el ser gitana, porque yo llevo 17 años y de hecho he venido hasta con mi pañuelito de lunares. Pues a mí personalmente me ha enriquecido, me ha hecho descubrir la necesidad de seguir aprendiendo, me ha llevado a seguir estudiando, a sentir más confianza y sobre todo a tener más seguridad en mí misma y hacia los demás. Y me ha ayudado a descubrir que hay personas que quieren seguir avanzando. Lucy, cuéntanos tú cuáles son las dificultades o las críticas que habéis tenido en este recorrido. Pues las dificultades han sido el poder adaptarnos a los horarios con los hijos, con los maridos, con la familia, salir fuera de casa, el estar trabajando fuera de casa o sea, compaginarlo con el salir de casa y atender también en casa, porque la mujer gitana tenemos mucha carga. Entonces, pero lo estamos logrando poquito a poco. Bueno, vamos a buscar lo positivo de este recorrido. Conchi, ¿nos cuentas tú lo positivo? No. Lo más positivo, la posibilidad de poder crecer como persona, aportar un granito de arena sobre todo a las familias con las que estoy trabajando, la posibilidad de haberme formado y seguir haciéndolo, tanto los cursos del EPA como la universidad de verano, las reuniones, las comisiones de mujeres, el trabajo diario me ha enseñado mucho porque trabajando y estudiando la verdad es que se aprende mucho. Esther, ¿nos cuentas tú lo positivo de este recorrido? Lo positivo que hemos sacado mucho, que hemos aprendido... Lo positivo que hemos sacado y ha sido muy bonito, todo lo que estamos luchando las mujeres, que queremos que nuestras hijas sigan el camino, que nosotros hemos aprendido mucho y que ellas no lo dejen porque ellas al ser jóvenes y tienen más oportunidades y que no lo dejen, que ellas sigan con el mismo camino que nosotros. Nosotros, las que estamos desde hace mucho tiempo, estaremos ahí para echarles una mano aunque estemos ya mayores. Tu hija está por ahí, te está escuchando. Por eso lo digo. Lucy, vamos a contar cuáles son vuestros proyectos futuros. Sí, empiezas tú y luego Conchi, sí. Pues nuestro proyecto futuro son que hemos hecho diferentes formaciones como violencia de género, informática, mediación, comunicación y etcétera. Quería seguir formándonos en diferentes ámbitos como educación, comunicación, para aprender y expresarnos mejor y a la hora de comunicarnos con los demás. Tener más oportunidades. Pues yo sobre todo terminar la secundaria, que me queda un ámbito, el de las matemáticas que me están costando horrores, pero lo tengo que terminar, y sacarme el título de técnico superior de integración social, que el año pasado me presenté para hacer un examen a ver si podía sacarme el título, aprobé el examen, pero como no había matrícula, pues estoy esperando a que me llamen y tengo mucha ilusión de hacerlo y terminarlo. Lo conseguirás, seguro. ¿Cómo animaríais a otras personas y a otras mujeres a este ámbito de la participación? Yo invitándoles a participar en actividades concretas en las que se sientan seguras, como pueden ser un taller de cocina, de costura, y también pues de hablar de temas que a nosotras las gitanas nos interesan, y también sobre habilidades para aprender a hacer, para habilidades de la vida. Esther. Yo, en primer lugar, a las mujeres que quisieran, para poder apoyarlas, le daríamos una charla
hablaríamos con ellas, le diríamos lo bonito de los talleres para que participaran. Y, en segundo lugar, le haríamos ver que es un espacio que nos permite salir de la rutina diaria y que es de la única manera que ellas se van a sentir bien, a gusto, y ahí siempre estamos con ellas, para lo que ellas quieran pedirnos, que para eso estamos. Muy bien. Y para terminar, chicas, ya estamos en la última. Conchi, ¿qué pediríais a Cáritas para que permitamos facilitar la participación? Y te doy a ti la palabra y luego a Lucy. Sobre todo que conozcan nuestras costumbres, las normas, las formas de vida, lo que es importante para nosotros, también el respeto por las formas distintas de ver la vida, por los ritmos de aprendizaje tan lentos que llevamos y por los ritmos de los procesos. Bueno, pues un poco parecido a lo que ha dicho mi compañera. Recursos para poder formarnos, más apoyo económico para la participación y que nos conozcan en las parroquias, que entiendan y respeten nuestra cultura y que intenten conocernos más. Esther. Yo, que respeten nuestras culturas, para que vean que todas las personas no somos iguales y que somos diferentes, que ellas de una manera, aunque sea gitana, y yo soy de otra. Y para que ellas nos conozcan, pues tienen que mirar un poco más, profundizar qué persona es cada quien, porque somos gitanas, pero todas no somos iguales. Cada una tiene sus formas y tiene sus hijos, es totalmente diferente. Muy bien, chicas, ya hemos llegado, ya está. Gracias por vuestro diálogo y ánimo. Bueno, lagunok, ez da inzaila izan, ez da? Urduri zeuden, dardar batean zeuden, baina primeran egin dute, bai jauna. Gogoratu, zuen sobretan, horretxo badaukazue galderekin. Osatu edo egin nahi balimentu zuen, mesedez pasa, gu hementxe biliko gara pasilloan zehar, helarazi eta gero, hain zuzen ere, esperientzia maien ostean ingo dugun galdera hoietan, zuen galderak irakurri eta zuzenduko dizkiegu maian parte hartuko dutenei. Bueno, como habéis visto, no ha sido tan difícil, Las cosas del directo, como se dice en estos casos. Muy bien, recordar que tenéis una hoja en el caso que queráis hacer alguna pregunta, andaremos por el pasillo, por lo tanto nos los dais y luego en la mesa redonda posterior lo damos a conocer y las personas que ocuparán los diferentes asientos responderán a vuestras preguntas. Bueno, Gipuzkoan hasi gera eta Bizkaia aldera joango gera eta mentxe lagun bat dugu eta berari hitza emango diogu. Gipuzkoa ha empezado, sigue Bizkaia. Eskerrik asko. Bueno, eguerdion, ni Joseba Gaianaz, Caritas Bizkaitik nator, eta Caritas Bizkaian etxe bakoen arloko arduraduna naz. Venimos a presentar una experiencia de participación con otras entidades sociales que trabajamos en el ámbito de las personas sin hogar en Bilbao y Bizkaia. Nola hasi zen guzti hau, nola hasi zen? Bueno, guretzat parte hartzea eta besteekin parte hartzea hor jartzen dugun bezala sarea jostea da. Eta sarea josten dugu pertsonei gero aukera gehiago emateko. Planteamos la participación, decía antes Sebas, hay que hacer comunidad. En este caso pretendemos hacer comunidad también con otras entidades sociales que tenemos el mismo denominador común, que son las personas sin hogar, y desde ahí queremos aprovechar y bueno, pues dar voz a las personas sin hogar, que como bien sabemos, pues son la parte invisible de esta sociedad, o una de ellas. Bueno, zer gertatzen zaigu 2006 urtean. 2006 urtean, gurekin lan egiten zuen elkarte baten, egoitza baten, sute bat izaten da. Sute honen ondorioz 3 pertsona hiltzen dira. Eta momentu horretan zabaltzen da
elkarte honen, elkarte honi laguntzeko aukera bat, beste elkarte honen artean laguntza emateko, baina beste alde batetik, auzotik agertu ziren abots nahiko kezkagarri batzuk, komunikabideek hartu zituztenak ere, eta beraien kontrako eta etxebakoen kontrako mezuak hasi ziren zabaltzen. En el año 2006 hubo un incendio en la Posada de los Abrazos, una asociación que trabaja con personas sin hogar, que fue una iniciativa de Cáritas en su momento. Este incendio pues, trajo como resultado el fallecimiento de 3 personas y, por una parte, pues, fue un momento de solidaridad con la asociación, pero también fue un momento en que algunas asociaciones vecinales del barrio aprovecharon el momento para ir en contra de la asociación y también para estigmatizar a las personas sin hogar. Esto supuso que nos incomodase mucho la situación y, aparte de apoyar a la Posada de los Abrazos, empezásemos a reunirnos las diferentes asociaciones que trabajamos con personas sin hogar para apoyar, por un lado, las movilizaciones que se pusieron en marcha para hacer frente a las informaciones que aparecían en ciertos medios de comunicación y, por otra parte, fuimos viendo que no disponíamos de ningún espacio propio las entidades sociales que trabajamos con personas sin hogar en los que no estuviese la Administración y en los que pudiésemos hablar abiertamente, poder reflexionar, poder compartir nuestras situaciones, poder plantear mejoras, poder plantear un montón de acciones que ayudasen a que nuestro trabajo con las personas sin hogar y la situación de las personas sin hogar mejorasen. Bueno, fue un año de trabajo. Fue un año de ir juntándonos, al principio muchas entidades, en cuanto ya pasó un poco los efectos del incendio y la posada empieza a volver a funcionar otra vez, pues empiezan a fallar algunas asociaciones, pero tomamos la decisión de que ese trabajo hecho durante ese año no podía quedar en balde y teníamos que tirar hacia adelante y darle una forma a ese grupo de trabajo. Entonces montamos la plataforma Bestevi, que viene a querer decir, otro Bilbao, otro Vizcaya, en el que estamos cerca de 20 entidades diferentes. Aprovechamos el tirón de aquel suceso para unirnos y tener, una voz común. Y, entre estas entidades y alguna más que se ha unido últimamente, vamos intentando hacer un trabajo, de sacar a la luz las situaciones, sobre todo de las personas que a día de hoy todavía mueren en la calle, y el poder dar una visión diferente de estas situaciones y una visión diferente de la que habitualmente aparece en los medios de comunicación, una visión que lleve a ver que detrás de la situación, detrás de que una persona muere en la calle, hay muchas cosas que tienen que ver con nosotros como sociedad, muchas con la Administración pública y muchas con lo que nosotros desde los servicios sociales hacemos día a día. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que, Bestevi, que, utilizamos la Plaza de la Convivencia, donde estaban las Torres Isosaki, que era el nuevo Bilbao, del Guggenheim, un sitio impresionante, con unos pisos carísimos. En ese momento allí había, esa estatua que se ve en la foto, una escultura de Chillida, que era la casa sin techo, y a nosotros, nos parecía muy simbólico el espacio para llevar ahí la reivindicación cada vez que una persona fallecía en la calle. Luego os cuento la historia de la estatua porque ya no está ahí. Bestevi, otro Bilbao, otro Vizcaya, es lo que viene a querer decir. Es una plataforma de entidades que trabajamos por la inclusión residencial y para las personas sin hogar, que surge en el año 2007 después de un año de reflexión en el que las entidades que trabajamos en esta red de atención veíamos que necesitábamos un foro para poder visibilizar las situaciones que viven estas personas que atendemos fuera de los foros que maneja la Administración y realmente no servían de voz para estas personas.
Pues somos cerca de 20 organizaciones con diferentes niveles de compromiso, pero con una presencia continuada, y en las reuniones sistematizadas que tenemos, pues estamos por lo menos 12 o 13 en todas las reuniones, lo cual hace, bueno, pues un trabajo bastante consensuado y, bueno, pues que es importante porque no hay otros foros de este tipo. BESTEBI como foro de reflexión, pero sobre todo como foro de sensibilización y denuncia, en principio tiene unas reuniones ordinarias durante el año en las que vamos manejando un poco los actos ordinarios, que bueno, pues uno es la campaña de Personas sin Hogar, impulsada por Cáritas, y por otra parte tenemos nuestra propia campaña que hacemos en primavera, en la que bueno, pues de alguna manera salimos a la calle para visibilizar sobre todo las situaciones de un montón de servicios que se cierran al acabar el invierno, también para hacer llegar a la sociedad y a la administración pública y los políticos y demás los déficits que tenemos en la red de atención y sobre todo los déficits en garantizar los derechos a las personas que atendemos. Para Cáritas, BESTEBI ha sido una apuesta desde el principio y bueno, pues participamos en el liderazgo de esta plataforma desde un compromiso muy claro de que tenemos que trabajar conjuntamente con otras entidades para facilitar que el acompañamiento a estas personas en situación de sin hogar sea el más justo posible y el más óptimo. Cuanto más trabajemos entre todos, mejores serán las respuestas y mejor también será la denuncia y la sensibilización y más fuerza tendrá. Porque desde el punto de vista de la sensibilización hemos ganado un espacio que antes no teníamos. Ahora mismo, cada vez que ocurre un fallecimiento en la calle, que son un poco los actos, las concentraciones extraordinarias de BESTEBI, vamos conjuntamente trabajadores, voluntarios, usuarios de nuestros servicios y luego gente anónima que se acerca a las concentraciones y que apoya este intento de visibilizar las situaciones que estas personas están sufriendo día a día y en estos momentos agravadas también, pues una situación de crisis que sirve como excusa para recortar un montón de derechos. Las personas que desde Cáritas participamos en BESTEBI participamos en diferentes niveles, algunos desde lo que es el liderazgo de la plataforma y bueno, y en la reflexión y demás llevada a las asambleas. Por otra parte, otros compañeros que están en los servicios para hacer llegar la voz de estas personas que atendemos y hacer llegar a esas mismas personas un poco la necesidad de participar para que esta voz llegue a la sociedad en general. El compromiso de Cáritas con BESTEBI va en la línea de la apuesta de Cáritas por fortalecer las redes que van a ser al final el altavoz y el guía de las entidades y de la comunidad en general y de alguna manera ser apoyo, ser compromiso para que todos los esfuerzos que se hacen desde la red y desde la sociedad pues esté bien encaminada, que el trabajo en común, el poder trabajar juntos, optimiza esfuerzos, optimiza recursos y lleva también una voz más potente a la hora de denunciar y de sensibilizar. Bueno, zer egiten du, zertarako dago BESTEBI? Alde batetik argi ikusi duguna, alde batetik badago pertsona bat kalean hiltzen denean norbaitek, eta kasu honetan BESTEBIk hartu du abots hori ateratzeko erronka edo, eta, bueno, pentsatu gendu norbaitek egin behar zuela, norbaitek atera behar zuela abots hori, norbaitek atera behar zuela, eta norbaitek eman behar ziola gizarteari gertakari hauen esanaia, gertakari hauek gertatzen direla, lehen norbaitek esan du jendea dauela kalean ezkatzen, bueno, Sebasek esan du momentu baten horre parrokian zegoen pertsona, Jeronimosen zegoen pertsona, diru atera zuela, baina ikusezin zela, ez da jendeak ez zuela begiratzen aurpegira. Eta horregatik BESTEBIk atera zuen guzti hau. Al final, muchas situaciones de personas sin hogar estamos acostumbrados, o como sociedad nos acostumbramos, a que sean casi parte del mobiliario urbano. Que parte de ese mobiliario urbano vaya muriendo en la calle
y no hagamos nada por ello, sino incluso vayamos todavía estigmatizando más ese tipo de situaciones, era algo con lo que no podíamos seguir avanzando. Y ese ha sido el gran paso y el gran espacio que ha conseguido Beste Bi. Gure erronkasen ere, hausnartu eta salatu, ekintzaile guztien aleginak, ondo bideratu etxerik gabe dauden pertsonen interesak defendatzeko, eta gizarte eraldaketa bultzatzeko. Astiro, apurka, ze badakigu luzerako emango duela, baina ez gara hasten, ez gara inoiz helduko. Como curiosidad, un poco, el cartel este de la derecha es de la primera campaña, que es cuando se presentó Beste Bi. Como veis, está puesto Cáritas Vizcaya también ahí. Por cuestiones de calendario diocesano, la campaña Personas sin Hogar en Vizcaya se hacía en abril. Curiosidades de... Y bueno, pues ese fue el último año que hicimos la campaña como Cáritas, en la que ya nos diluimos en Beste Bi, y Beste Bi adopta, de alguna manera, la campaña de Personas sin Hogar impulsada por Cáritas, en la que entran a participar otras plataformas a nivel de todo el Estado español, como FACIAM, como la FEPS, como la Xarxa de Barcelona, y bueno, y Beste Bi entra también ahí, ¿no? Entonces, en este momento, Cáritas Vizcaya no hace su campaña, es la campaña general, en la que hemos facilitado que las demás entidades entren también, y bueno, pues tengamos una mayor presencia y un eco mayor. Bueno, como os he dicho, las campañas ordinarias, como se explicaba en el vídeo también, en abril y en noviembre, el protocolo de actuación cada vez que una persona aparece en la calle, fallecida, y algún otro tipo de situación que a veces también se da normalmente, que tienen que ver con situaciones violentas con las personas sin hogar. Participamos en los primeros años, en el informe del relator de la ONU, que vino a Bilbao, y estuvimos participando con él también en facilitar la información que tenía que ver con la situación de acceso a vivienda en Vizcaya. En diferentes estudios, pues que en su momento pusieron en marcha las Juntas Generales de Vizcaya, hizo la Universidad del País Vasco. Beste alde batetik, jardunaldi ezberdinak jarri ditugu martxan, alde batetik jendeari aukera emateko, etxebakoen inguruko informazio edukitzeko, kanpotik ekarri dugu jendea, eta beste alde batetik barneko jardunaldi batzuk ere izan ditugu, gure arteko lana hobetzeko eta elkarteen arteko lana uztartzeko. Y otra de las cuestiones en las que participamos fue, para nosotros fue todo un éxito el participar en una comisión de acción social del Parlamento Vasco, en el que presentamos la situación de las personas sin hogar a nivel de Euskadi. Ya hace unos años de esto, fue justo la final del Athletic en Bucarest, así que no os digo más el público que teníamos ahí en el Parlamento. Pero bueno, para nosotros fue todo un hito. Un poco aquí las fotos, esa de la derecha de arriba es cuando estamos en la comisión, fotos de diferentes tipos de actos que solemos hacer y en diferentes lugares. Todavía, como veis, se ve ahí la escultura esta. A día de hoy la escultura ha desaparecido porque creíamos que la escultura era pública, pero la escultura era propiedad del constructor de todos los edificios. Y bueno, se ve que tenía alguna historia con Hacienda y bueno, pues no llegó a un acuerdo de intercambio de la deuda con la escultura, así que al final la vendió. La debieron subastar en Sotheby's en Londres, así que... Bueno, zer eramaten gaitu elkarte ezberdinei aurrera joatera etxebakoen aldeko gauzak egiten. Batzen gaituzte minimo hori. Hau oso garrantzitsua da, minimo hori azkenean etxebakoak dira. En el trabajo en red, en el trabajo con otras personas y con otros, tenemos que encontrar un mínimo común denominador. Y en este caso son las personas sin hogar. Somos entidades muy diferentes, con orígenes muy diferentes, con momentos también coyunturales de cada entidad muy diferente y con fuerzas y compromisos muy diferentes. Entonces, hemos sabido acertar y aguantar también durante estos 10 años los embates de diferentes cuestiones para poder seguir manteniendo ese mínimo de denuncia, ese mínimo de sensibilización, ese mínimo de trabajar por las personas que estamos acompañando, por las personas que están sin hogar. Sarearen aldeko apustu oso argia Caritasetik, oso argia, ez bakarrik sare honen
bueno, alde egiten dugu beste sare batzuen EAPN, edo REAS, edo Gizardatx, edo, bueno, badauz hortik beste sare batzuk, eta apustu garbia daukagu sare lanaren alde. Alde honetatik, beste bin, mezu bereko sarerantz bidea egiten ari gara. Hau da, una red con diferentes entidades, que aunque tenemos un mínimo común, que nos une, que son las personas sin hogar, en algunos momentos pues hay fricciones, hay diferencias, hay diferentes maneras de ver, incluso ante mismas situaciones hay diferentes maneras de plantearse cómo afrontar esa situación. Y en este caso sí que, igual que la participación es ir haciendo cultura, ¿no? Hay que ir haciendo esa cultura poco a poco y dando esos pasitos y, incluso a veces para atrás, pero sin cejar en el empeño, en este caso también. Y entonces sí que es un trabajo claro en el que todas las entidades vamos viendo que, aun con nuestras diferencias, y a veces son bastantes, tenemos que ir hacia un discurso único, por lo menos como red. Komunikabideentzat erreferentzia gara etxe bakoen arlo honetan, eta egia da hori mantentzen dugula eta horri esker badaukagula edo bagarela bozgorailu bat etxe bakoen asuntuen inguruan, ¿está? Ese espacio que hemos ganado y que antes no existía porque era invisible a nivel de sociedad, era invisible también en los medios de comunicación o incluso peor, igual en negativo, hemos ganado un espacio en el que por lo menos una voz diferente que hable de la situación que viven las personas sin hogar aparece periódicamente en los medios de comunicación. Ahí en el vídeo había un montón de micrófonos, eso es una grabación de hace unos años, ahora ya no hay tantos micrófonos. Esto ha cambiado. Una de las cosas que hemos visto con Bestevi es cómo han cambiado los medios de comunicación, cómo han cerrado un montón de medios de comunicación, con qué medios. Entonces, todo va entrelazado y vamos viendo cómo va avanzando todo esto. Beste gauza guretzat alde batetik da salaketa egitea, beste alde batetik da sentsibilizazioa, gizarteak kontutan har dezan zer gertatzen da etxe bakoekin, baina beste kontu bat da ere norbaitek edo zertarako egiten dugun guzti hori. Eta, egoera hau aldatzeko egiten dugu. Nork aldatu dezake hein handi batean administrazio publikoak. Eta hoiekin ere, lortu dugu hartu eman nahiko garrantzitsua beraiekin aurrera ateratzeko edo, behintzat proposamenak egiteko eta hortik aurrera politikak aldatzeko. ¿En qué momento estamos ahora como red? Un momento en el que el sinhogarismo está más presente en las agendas políticas por diferentes cuestiones, también por algo de lo que hayamos hecho desde Bestevi, siendo propositivos en diferentes cuestiones y apoyándonos también en otras redes para poder hacer llegar a los políticos este tipo de situaciones. Estamos en un momento en el que, también estaréis viviendo en Álava y en Guipúzcoa el desarrollo del Sistema Vasco de Servicios Sociales, de manera desigual, con ritmos que no acabamos de ver muy claros, que no sabemos muy bien hacia dónde va, pero influye directamente en la atención que hacemos a las personas sin hogar. Momentu hauetan ere, eta gizarte osoan eskubide murrizketa oso argia, influye también en cómo son nuestros servicios y cómo van a ser el recorte de derechos y el recorte por presupuestos y demás que va viniendo en las condiciones que muchas veces podemos ofrecer a las personas que acompañamos. También un momento en que, empieza a haber situaciones de competencia entre las propias entidades sociales, riesgo de mercantilización de algunas de las entidades sociales del tercer sector, y eso también influye en el trabajo con las personas sin hogar. Eta, naiz eta salaketan eta sensibilizazioan egonkortuta egon sarean, bidea egiten ari gara eragin politikoan aurreratzen eta sakontzen. La incidencia política es ahora mismo donde más estamos intentando llegar, siendo más propositivos, que era algo que nos faltaba, no nos atrevíamos como entidades sociales, y entonces ahí estamos, de alguna manera, proponiendo ahora mismo una coordinación entre instituciones, facilitando que haya, desde la Estrategia Vasca de Sinhogarismo, que estamos intentando tirar para adelante y que el Gobierno vasco tire para adelante también, facilitando nuestro conocimiento en diferentes comisiones
como la de inclusión del Ayuntamiento de Bilbao, facilitando también encuentros entre profesionales de sistemas, que ha sido uno de nuestros hitos, que estamos ahora con la segunda, gente de sanidad, gente de policía, gente de justicia, que se una en un momento para poder reflexionar y tirar para adelante. Y, como os decía antes, una coordinación interna entre las diferentes entidades. Bidea daukagu egiteko. Seguiremos trabajando en ello y esperemos que dentro de unos años podamos hablar de aquello que fue y ya no hizo falta. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Arabako lagunak hemen prest ditugu, beraz, igo zaitezte holtzara, por favor. La representación de Cáritas de Araba, por favor. Acercaros al escenario. Recordamos, como bien está enseñando Conchi, la hoja de preguntas. En el caso de que tengáis alguna, nos lo hacéis saber, nos los dais, para que luego en la mesa, más concretamente, en la que estarán dos representantes de cada entidad y SEBAS, podamos responder a todas las preguntas, que seguramente no serán ni una ni dos, si seguramente serán muchas más. Bueno, suena deitza, cuando queráis. Cuartango, el arte de participar. Cuartango, parte hartzearen artea. Los mayores, tesoro y motor del valle. Cuartango adinduak, aranaren altxor eta bihotza. ¿Por qué la vida es el arte de participar? Cuartango es mi valle. Cuartango, un valle a la vez, con identidad y acogedor. Formado por 20 pequeños pueblos. Con 400 habitantes. Antes nos conocíamos, ahora somos amigos. Los grupos de mayores, animados por Cáritas, funcionamos desde hace 16 años. Tenemos varios centros de encuentro entre los pueblos más cercanos: Archúa, Jócano, Anda, Zuazo. Elegimos los pueblos pequeños para estar más integrados en nuestro ambiente. Y en muchas ocasiones nos encontramos todos. Para nosotros es muy importante vernos, compartir, pasar el día o la tarde juntos. Tantos años caminando juntos hemos creado mucha relación de confianza. Antes nos conocíamos, ahora somos amigos. Manteniendo encendida la llama viva. Dedicamos mucho tiempo a recoger historias de nuestro pasado. Julián Ortiz de Zárate, Jócano, año 1941, año 2014. Queremos que lo mejor del pasado no muera.
Que las historias y vivencias nuestras y de nuestros antepasados estén siempre vivas en Cuartango. Sebastián Azurbitu, de cartera en Cuartango, 1963, con 49 años, 2014, me parece que es, con 100. Los abuelos nos hemos dado cuenta de que nuestros mejores aliados son los niños. Así que un día nos juntamos, los abuelos y los niños de Cuartango. Los pequeños nos hacen sus juegos y sus bailes. Y los mayores les contamos historias, cuentos. Y experiencias de nuestros tiempos de niños. Y así nacieron los encuentros intergeneracionales. Y poco a poco nadie ha querido quedarse fuera de estos encuentros. Y cada año nuevos grupos. Y nuevas generaciones. Se van integrando. El encuentro intergeneracional no es un día al año. Es la vivencia de que todas las edades de Cuartango podemos compartir muchas cosas. Y así luchar juntos por mejorar nuestro valle. Este año 2016 hemos hecho el 6º encuentro intergeneracional. Cada persona es un libro abierto. Hace muchos años nos pusimos a recoger fotos antiguas. Llevábamos las fotos a las reuniones, recordábamos las historias. Con cada foto nos pasábamos horas. Cada foto antigua la llenábamos de vida. Parecía una película. También quisimos compartir estas fotos con las nuevas generaciones. Antes, ahora. Les dijimos a nuestros hijos, nietos y bisnietos, Cuartango, que nos contaran sus sueños y proyectos. Y con todas estas historias, pasadas y nuevas, hicimos un libro. Cuartango, ayer y hoy. Un tesoro en el recuerdo. También hicimos una exposición y un vídeo. Estas historias del pasado y del presente de Cuartango siempre las llevamos también a los medios de comunicación y a las redes sociales. La vida es el arte de compartir. Nos gusta compartir nuestras experiencias con otras personas. Hemos estado en otros pueblos y grupos de nuestro entorno. Ahora tenemos también amigos en otros rincones del mundo. Nos conocemos y nos identificamos como Cuartango Solidario. Nos preocupamos de conocer las distintas realidades del mundo. Cada año hacemos Noviembre Solidario. Hacemos la Cena Solidaria. Vecinos de Cuartango han visitado otros países. Apoyamos proyectos solidarios en otros lugares necesitados. También los niños y niñas de Cuartango y de la Icastola
Participan en estos compromisos solidarios. Compartimos cada año con las Voces del Sur. Voces del Sur, personas de distintos países del mundo, nos visitan cada año. Trabajando unidos por el pueblo. Estamos aprendiendo a trabajar en Cuantango sin protagonismos. Hemos formado una red donde todos participamos y lo que menos nos importa, el nombre. La red la formamos el Ayuntamiento, los concejales y trabajadores sociales y culturales. Cáritas, la Iglesia, las asociaciones. Todas las cosas del Valle las organizamos entre todos. Los mayores tenemos un lugar importante en Cuartango. Se reconoce el trabajo de los mayores. Los mayores nos sentimos orgullosos. Y valorados. Somos protagonistas activos de la vida del Valle. La vida es el arte de participar. La vida es el arte de compartir. Bizitza konpartitzearen artea da. Bueno, pues Egunon, yo soy Jesús, trabajador social de Cáritas, que me encargo un poco pues de la zona rural de nuestra diócesis en Álava, ¿verdad? Y bueno, pues ya habéis visto, queríamos compartir con vosotros y vosotras esta experiencia de trabajo con los grupos de mayores en Cáritas, allí en ese valle que os presentábamos ahí de 20 pueblos, 400 habitantes, pequeñito, ¿no? Y sencillo, pero que yo creo que hemos hecho un montón de cosas y a la vez hemos avanzado también, ¿no? Yo creo que no nos hemos quedado solo en la lavadora que nos decía Sebastián esta mañana. Y bueno, después de ver esto, que es un poco el resumen de muchas cosas de las que hacemos, queríamos también daros una pequeña visión, intentaremos ser muy breves, desde los diferentes puntos de vista así que se nos ocurría presentaros, ¿no? Os voy a ir presentando a las personas que estamos aquí y vamos dando un poquito nuestra visión de todo este trabajo y esta experiencia. En primer lugar, bueno, pues Marieli, que es voluntaria de Cáritas y parte del grupo pues que estamos ahí trabajando en esto, pues un poco también nos puede contar su experiencia de cómo empezamos, ¿no? Y de cómo surgió toda esta necesidad. Bueno, yo como voluntario de Cáritas estoy muy satisfecha del clima de solidaridad y de participación que se ha creado. Empezamos con pocas pretensiones, esperando, con interrogación, a ver cómo iban sucediendo las cosas y reaccionando siempre ante lo que teníamos delante. Empezamos pensando que los mayores estaban demasiado cerrados en sus casas. Cuartango es un valle de 400 personas en 20 pueblos y 20 kilómetros de distancia, lo cual quiere decir que la gente justo se conocía, se veían en alguna que otra romería, pero creímos que era importante que salieran de sus casas 1 o 2 veces al mes para reunirse. Y entonces agrupamos a los pueblos y comenzamos con pequeñas reuniones, dividimos el valle en 3 partes para estas reuniones. Le llamamos Café Tertulia, porque el objetivo era comunicarnos
y ir desarrollando entre nosotros solidaridad para más tarde ir progresando y llegar pues, a una serie de cosas que habéis visto en el vídeo que hemos ido consiguiendo paso a paso, con mucha participación, con mucho entusiasmo y con mucha entrega por parte de los mayores. Muy bien. Pues también queríamos tener la voz de los protagonistas, ¿no?, de todo esto, que son las personas mayores del Valle, que ellas pues, nos pudieran contar también de primera mano un poco pues, lo que allí hacemos, cómo lo vivimos, cómo estamos. Y tenemos aquí a Aurori y a Begoña que nos van a contar un poco eso, ¿no?, pues de cómo hacemos allí, cómo nos organizamos y lo que hacemos. Bueno, pues yo soy Aurori, como os ha dicho, soy una persona del grupo mayor, tengo 83 años y soy de lo que os voy a decir, que todos lo han dicho ellos, solamente decir que nos agrupamos, somos tres grupos que nos hacemos en 3 pueblos, Archúa, Jócano y Anda. Y allí reunidos, pues poco a poco, estos nos sacan un poco de todo lo que llevábamos dentro y es exponer, sobre todo y principal, es la unión, el compartir, el estar juntos, lo que hemos dicho, una obligación para salir de casa y así reunirnos todos y poder conversar. Entonces solemos hacer una reunión en un pueblo. Allí tratamos cosas, después en el otro y en el otro. Luego nos unimos en otro grupo, en Jócano, ya todos, y allí compartimos, pues eso, cuando vienen los del sur, nos enseñan, por ejemplo, pues alguna película o alguna cosa, nos enseñan cómo aquella gente vive de la pobreza, de que comparten entre ellos y nosotros vemos la diferencia y de ahí pues también se sacan conclusiones. La diferencia que hay entre pobres de allí y la vivencia que tenemos nosotros en Cuartango y en cualquier parte de Álava. Luego tenemos la solidaridad de reunirnos todos, que ha pasado por ahí, y nos unimos todos, unos cantamos, otros hacen otras participaciones. Los niños, los principales, son autores están con un ansia de ver lo que hacemos los mayores y de aprender, y así poco a poco pues vamos haciendo grupo grande y expandiéndonos más por otros sitios. Y de hecho es pues que así estamos y así compartimos con todos un poco y vamos aprendiendo. Gracias, Aurori. Bego, ¿qué más nos cuentas? ¿Qué quieres destacar tú de este trabajo, de estos grupos, de estos años que llevas ahí? Pues después del rollo que nos ha metido Sebas, a mí me deja cao. Y lo de la lavadora va a tener cola en mi casa, ya verás. Entonces, yo soy Begoña, soy del pueblo más chiquitico de Cuartango. Por haber no hay más que un vecino, 2. Pero bueno, está en el mapa, Entonces, yo creo que lo que impera entre las personas mayores del Valle, así, es la ilusión. Ilusión por salir de casa, ilusión por reunirse. Antes nos veíamos en las romerías, en algún funeral o así. Ahora somos muy amigos. Y dice, oye, le voy a preguntar a fulano tal cosa. Yo creo que eso es lo que más ha engrandecido en todo el Valle. Y seguimos así unos años, cada vez somos un poco más viejillos, menos mal que los otros se van haciendo también ya un poco. Y estamos tremendamente contentos. Ahora, yo soy de allí, pero vivo en Izarra y han hecho un grupo de Cáritas. Pues si van a venir, no van a venir. Es pequeño también, pero el otro día estuvimos 40, fue una gozada, una gozada. La gente se iba a los pueblos y dice, esto hay que repetirlo. No sé, ha sido una experiencia muy buena personal y de toda la gente. Y no sé qué decir más ya, ante tanta gente. Muy bien, gracias, Bego. Queríamos también daros otra visión desde fuera, ¿no? También nos acompaña Maite,
que no pertenece al grupo de mayores de Cáritas, que nos apoya ahí en todo lo que necesitamos y es parte del Valle, porque esto, pues como veíais ahí en la presentación, yo creo que se ha ido extendiendo y se ha hecho un poco de red, ¿no? Yo creo que esto es contagioso. Y queríamos también que Maite nos diera una visión desde fuera, ¿no? Digamos así, pero como parte del Valle, pues de cómo nos ve, ¿no? Cómo nos ve ella, ¿no? Y cómo nos ven en el Valle. Hola, yo soy Maite, como me ha dicho Jesús. Pues es que yo, pues, bueno, aquí, por cierto, me han pillado, aquí te pillo, aquí te mato, tú subes. Y yo, que me aterra mirar para allá abajo, pues bueno, os cuento un poco mi visión. Pues es impensable lo que podía suceder después de los primeros encuentros. Cuando veías como un juego, cuando lo de las fotos, y se tomaban tardes enteras. Bueno, primero mi madre ya se fue y no pudo disfrutar del libro, pero cómo se lo tomaban, cómo compartían, cómo hacían ejercicios de memoria, recomponiendo la situación de aquellas fotos, cómo fue surgiendo todo, y luego la capacidad que han tenido para ir comprometiendo o por lo menos entusiasmando a las siguientes generaciones a compartir lo que ellos habían hecho. Y eso también es muy confortable saber pues, que los niños, las generaciones medias participan, los encuentros intergeneracionales, las vivencias con otros países, con la gente que nos visita y luego, sobre todo, Noviembre Solidario. Es una riqueza la que es para el Valle participar, cómo ver que la gente se apunta, todas las generaciones, y el compromiso y la fuerza que han tenido los mayores dentro de su aislamiento que tenían, la fuerza que han hecho para salir de sus casas y compartir con nosotros y con todos los demás sus vivencias. Eso es lo que me parece precioso. Muy bien. Pues también parte importante de todo este proyecto y pues eso, un poco el animador también desde la parroquia, desde la iglesia, desde el Valle, Juanra, como sacerdote también de la zona, pues nos quiere dar su visión de todo esto. Muy bien. Bueno, pues no tengo así muchas palabras, ¿no? Venía dándole vueltas, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave para una cosa de estas, no? Algunos dicen, no, pues Cuartango es especial, la historia. Yo creo que nos parecemos todos en el mundo, ¿eh? Para mí, pues, no tiene... Sí, es un poco especial este valle, pero yo, sobre todo, me fijo en dos cosas. Creer en la gente. Y sobre todo en la gente pobre y en la gente sencilla. Y en la gente humilde. Y en la gente mayor. Y también creer en la comunidad. Yo he vivido toda mi vida pues, en Ecuador, casi 30 años allá. Y yo creo que desarrollé esa fe profunda en los pobres y también en la comunidad. Y me parece que eso es lo que estamos haciendo en Cuartango. No es nada especial. Creemos en nosotros mismos. O sea, cuando un abuelo empieza a contar historias, nos parece que eso es para hacer una película. O sea, nos parece que eso es tan grandioso que no es una cosa vulgar. A mí particularmente también, además de eso, pues me gusta el arte, me gusta la pintura, me gusta la fotografía. Y tratamos de hacer arte, poesía. No han dicho aquí, pero tenemos un grupo de teatro que hace teatro. Hemos hecho una película, hemos hecho un gran libro, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde sale todo esto? De las cosas pequeñas y sencillas. Hoy, iba a decir, esta semana, que lo ha dicho muy bien Sebastián, que parece que la gente cree más en los multimillonarios, pues nosotros creemos en los pobres. Y además es un placer
creer en Aurori, en Begoña, en todos los que están ahí, que queríamos que hubieran subido aquí. Pero parece que por la organización era complicado, entonces lo que decías tú de la participación, pues hubiera sido bueno que hubieran estado aquí. Ese era nuestro objetivo. Creer pues en la gente pobre y sencilla, creo que es un gusto. Ese placer nadie nos lo puede quitar. Gracias. Iba a decir que tenía muchas más cosas que decir, pero las ha dicho antes Sebastián Mora, muy bien dichas todas. Todas las afirmo. Muy bien. Pues para terminar, yo también quería destacar 4 ideas que me surgían pensando en este proyecto. Decir que esto es fruto del trabajo de muchos años, ¿no? Que esto es hecho a fuego lento, como nos decían esta mañana. Yo creo que eso, son muchas horas, muchas reuniones, mucha dedicación, muchos voluntarios, muchas personas mayores, sobre todo eso, muchas personas. Y también creo que personas que les mueve la ilusión, ha salido varias veces aquí comentada. Yo creo que es el motor de la participación, la ilusión. Si tenemos ganas de participar, si tenemos ilusión por un proyecto, sale adelante y sale bien. Y da gusto ver eso, la ilusión con la que trabajan. También yo creo, como os decía al principio, que la participación es contagiosa. Yo de eso estoy convencido. Empezamos con lo sencillo de estos grupos de mayores y esto se ha contagiado. Tenemos un trabajo en red. Ya no es Cáritas el que trabaja en el Valle. Ya somos todos. Somos el Valle, somos el ayuntamiento, somos el... ¿Quién ha hecho el libro? ¿No? Nos decíamos, cuando sacamos el libro, decíamos, ¿y cómo lo firmamos? ¿Qué ponemos? Y dijimos, pues el pueblo de Cuartango. No, aquí no hay protagonismos. Yo creo que eso, como os decía, esto es contagioso. Y por último, quería dar las gracias a Dios por poder vivir esta experiencia desde mi trabajo, dar las gracias a las personas con las que trabajo, a los mayores especialmente, por todo lo que aprendo cada día, ¿no? Y por esos espacios. Y gracias por escucharnos. Bueno, es que ricasco, ha sido interesante escucharnos. Vamos a hacer una pequeña modificación de la última parte de nuestro encuentro porque estamos ya un poco fuera de tiempo. Sí os vamos a pedir a todas las experiencias que habéis participado que 2 personas suban al escenario, ir subiendo junto con Sebas y vamos a abrir este espacio, bueno, pues nos habéis trasladado un montón de preguntas y un montón de reflexiones. No vamos a poder responder a todas ellas, pero sí vamos a pedirle a Sebas, al que le hemos pasado vuestras reflexiones y preguntas, y él durante unos 10 minutos va a cerrar este encuentro con todo lo que hemos disfrutado y hemos vivido aquí. Sí, ¿yo empiezo ya? A ver. Bueno, voy a empezar. Me han dicho que haga 2 cosas, creo. Digo, si no, me decís que no. Una es contestar a las preguntas que habéis mandado y otra, tratar de hacer un poco de síntesis de lo que se han compartido en estas experiencias de participación y lo que hemos podido participar en el día. Hay preguntas que son muy profundas y tienen mucho calado y darían para otra conferencia. Bueno, pues para el próximo Topaki, a mí si me invitáis a cenar, yo vengo. Digo que no hay problema. Hay una, la primera, muy interesante, que viene a decir, bueno, si existiera un gobierno con políticas sociales muy fuertes, pues ya no haríamos falta las organizaciones de caridad, ¿no? Bueno, esto es una tentación, porque, y lo decía José Ramón en su exposición, lo dijo Benedicto XVI muy
muy claro en Deus Caritas es, ¿no? En la situación de la mayor justicia política y social que podamos imaginar, nunca sobra el amor, nunca sobra la presencia, nunca sobra la cercanía, nunca sobra la mejora, nunca sobra la dignificación, nunca sobra la poesía. Yo creo que tenemos una gran tentación de vernos simplemente como subsidiario de la acción de otros. Y en algunos campos los que son subsidiarios son los otros. Y nosotros somos los esenciales. ¿Cómo generar relación humana? ¿Cómo generar proximidad? ¿Cómo generar ternura? Pues para los gobiernos les es muy difícil. Pero sin embargo para nosotros es nuestra principal arma o nuestro principal instrumento. Yo creo que no nos podemos vivir como un espacio de suma cero. A más Estado, menos organización, a menos Estado, más organización, sino que tenemos campos de actuación que son diversos y complementarios a la vez. Y por eso nuestro papel es estar presentes y cercanos al sufrimiento, por un lado, reclamando que se cumpla el papel que tienen que cumplir los Estados y, por otro lado, dando lo que es más esencial y específico de nosotros. Y creo que no existe la sociedad perfecta en donde sobraríamos desde esa presencia de la caridad, del amor, de la cercanía y de la ternura. Fijaros, seguramente estamos en condiciones de decir, voy a decir que el pensamiento de sociedades perfectas ha hecho a veces más daño que el vivir en sociedades imperfectas, porque hemos quitado todo lo que sobraba, y lo que sobraba suele ser lo débil. Por lo tanto, yo creo que siempre vamos a tener una presencia, pero que ojalá nuestra presencia fuera para dar lo que es más específico nuestro, porque los gobiernos, los Estados, las empresas cumplen lo que es un deber de justicia y de justicia primaria. Pero siempre estaremos dando lo que es más esencial a nosotros, en cualquier valle, en cualquier parroquia, en cualquier esquina. Hay otra que habla, y la voy a leer literal, dice: en mi parroquia las personas que reciben ayuda de Cáritas no pueden ser voluntarias. Vosotros siempre hacéis hincapié que lo primero es la dignidad de la persona. ¿Qué opinas? Pues que en esa parroquia se está cometiendo un pecado, no tiene otro nombre. Otra cuestión es lo que organizativamente pueda pasar con ello, pero todas las personas tenemos la capacidad de participar y debemos de participar, más allá de nuestra situación económica y social. Os cuento una experiencia personal en una parroquia en Madrid, cuando empezó la crisis. Había un grupo de voluntarios y voluntarias trabajando en la parroquia. Hubo una voluntaria que el marido se quedó en desempleo, se le acabó la cobertura de desempleo y hubo un momento que esa señora tuvo que pedir ayuda a Cáritas. Y el grupo de voluntarios dijo: pues si tú ya eres de los pobres no puedes ser voluntaria. Fijaros, ¿eso cómo se llama? Pecado. Simple y llanamente. Aquí sí que no hay distinción. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Y los amigos predilectos, ¿no? Pues yo creo que habrá que vehicular organizativamente eso. Y habrá que hacerlo con cabeza. Y habrá que hacerlo de manera adecuada. Y habrá que hacerlo con acompañamiento y con seguimiento. Es decir, no estoy diciendo ahora vayamos a la locura. No. Pero sin duda ninguna el horizonte es ese. Os voy a poner otro ejemplo que le gustó mucho a Carlos, que conté una vez en una charla, en una asamblea de Cáritas, en mi parroquia. En mi parroquia somos casi santos. Nos falta poco, pero algún defectillo tenemos, ¿no? Y sabéis que toda parroquia, al menos en el Estado español, queda definida canónicamente como aquella agrupación de personas que hace un retiro a principio de curso y una excursión al final de curso. Si no hay retiro a principio de curso y excursión al final, no es una parroquia. Aunque se tengan misa y eso, es un lugar de culto, no es parroquia, ¿no? Bueno, pues entonces cuando llegó el final de curso, la excursión, dijimos, bueno, ¿y quién viene a la excursión? Y claro, a todos nos salió los de la parroquia, ¿vale? Entonces yo dije, claro, la gente que participa en el grupo de Cáritas.
Y decía el párroco, los voluntarios, ¿no? Digo, no, los participantes en los proyectos. Hombre, pero hemos dicho los de la parroquia. Digo, pues ellos. Sin embargo, no vinieron a la excursión. No vinieron a la excursión. Ellos son de la parroquia. Es más, son los predilectos de la parroquia. Y tendrían que estar en el centro del culto, en el centro de la catequesis y en el centro geográfico de la parroquia. Porque el despacho de Cáritas tendría que ser el centro de la parroquia. Yo he hablado muchas veces del efecto Aracena. Aracena es un pueblito de Huelva donde hacen jamones muy buenos. Y una voluntaria un día me dijo, los despachos de Cáritas, los mejores sitios para curar jamones. Digo, ¿pero por qué? Dice, los más apartados, los más oscuros y los más fríos. Sin embargo, tendría que ser el altar de las parroquias, el espacio de Cáritas. Ese es el espacio. No es que no puedan participar, es que son los primeros que tendrían que participar. Y esto habrá que hacerlo con organización, con planificación y poco a poco. Otra de las preguntas, y ya voy terminando, habla de me hace un matiz a lo de la lavadora, me dice que también es verdad, no había caído, que la lavadora cuando está centrifugando y la ropa a la superficie, aparte de ser superficial, se queda seca. Y claro, se queda sosa. Bueno, pues ya tengo, la próxima vez le dedico un minuto más a la metáfora y me da más de sí en la charla. Pero me habla, dice, bueno, pues en ese ir seco, ¿no crees que Cáritas se está secando y se está volviendo un poco funcionarial? Bueno, puede ser. Yo como estoy casado con una gallega, pues depende. Yo creo que a veces confundimos funcionarial con organización. Y nosotros tenemos que ser una Cáritas organizada, no el ejército de Pancho Villa. Una Cáritas organizada. Y eso exige que es verdad que hay cierto grado de libertad personal, de hacer lo que a mí me da la gana, que no nos valen, porque tenemos como comunidad que estar organizados. Fijaros, misa de 11, ¿verdad? Eso es algo organizado, misa de 11. Suele empezar a las 11, 11 y poco. No, ¿cuándo es la misa de la parroquia? Ah, no sé. No tengo ni idea. ¿Cuándo abre el despacho? No sé. Hombre, tendremos que meter organización. Lo que pasa es que tendremos que meter organización inteligente, organización flexible, organización adecuada al territorio. Pero no confundamos hacer lo que me dé la gana con no funcionario y que algo organizado sea funcionarial. En esto yo os animo a que leáis Deu Caritas Est y Caritas in Veritate de Benedicto XVI, donde muy claramente dice la caridad tiene que ser organizada. No vale el espontaneísmo, bueno, eso, de que cada uno haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque eso no hace bien a las personas más pobres. Y por eso tenemos que utilizar una caridad inteligente o una inteligencia llena de caridad. Entonces no confundamos organización con que cada uno haga lo que le dé la gana. Que en eso somos muy dados, los de Cáritas. Funcionarial es no hacer lo que yo quiero. No funcionarial es que todo el mundo me haga caso a lo que yo quiero. Entonces tenemos que organizarnos, tenemos que ser planificados. Y la última de las preguntas dice, ¿no te da la sensación de que la Iglesia institución está muy desviada de la caridad que Jesús predicaba? ¿Qué podemos hacer los creyentes voluntarios de Cáritas? Bueno, yo creo que la Iglesia institución puede o tenemos camino que andar todos y todas. No somos perfectos, sino que tenemos muchos defectos y por eso nos queda mucho camino que andar. Fijaros, a mí hace tiempo me decía un obispo que estaba preocupado por la identidad de Cáritas. Me decía, es que yo no sé si Cáritas es iglesia. Y yo le decía, Monseñor, usted no se preocupe, que lo tenemos muy claro.
Lo que me preocupa mucho más es si verdaderamente la Iglesia es caridad. Porque ahí es donde está el núcleo esencial de nuestro ser. ¿Cáritas e Iglesia? Claro que sí. Y lo hacemos, lo vivimos y lo rezamos. Pero igual no está tan claro ni para la sociedad, ni para los cristianos, ni para las personas de otras religiones, si la Iglesia es caridad. Y la Iglesia no es institución, los que estamos aquí, más las mediaciones institucionales, ¿no? El cardenal Tucson, el actual presidente de Justicia y Paz, y que será el próximo presidente a partir de enero del nuevo dicasterio de Desarrollo Humano Integral, me decía en Mozambique, le preguntaba yo, Eminencia, ¿qué le pediría usted a Cáritas? Y me contestó, que salvéis a la Iglesia. Digo, ¿cómo? Dice, vosotros tenéis la misión de llevar a la Iglesia por el camino de la caridad, que es el único camino que tiene la Iglesia. Fijaros todo lo que podemos hacer los voluntarios y las voluntarias desde nuestro trabajo cotidiano. Y tenemos una misión no solo de evangelizar al mundo, sino de mostrar el Evangelio al interno de la Iglesia como pueblo de Dios y al interno de la Iglesia institución. O sea que trabajo y tajo no nos va a faltar. Bueno, estas eran las preguntas. ¿Y yo ahora sigo o no? Ah, me callo. Bueno, seguro, Sebas, que estaríamos dispuestas a seguir, ¿eh? Gracias. Vamos a cerrar el espacio, pero os comunico dos cositas. Una, que hemos grabado el encuentro y que os haremos llegar la misma grabación a todas las Cáritas diocesanas y a las Cáritas parroquiales. Y después, que todas las preguntas que no hemos podido responder las escribiremos en un documento y os las haremos llegar para que todos lo tengamos y podamos compartir las reflexiones que el grupo tan grande que somos hemos compartido. Y ahora, sin movernos del escenario, vamos a disfrutar de un espacio musical. Entzun beharrekoak entzun ditugu, baina handik entzuteari ez digu utziko. Izan ere orain hitzak entzun ditugu, baina orain musika entzungo dugu. 3 lagun etorri zaizkigu, denbora askoan zai egondu dira, lehenik eta mila esker esan nahi diet, 3, eta bereiek dira txistuan Aritz Ezeiza, kitarran Sebastian Ustarroz eta perkusioan Joseba Aldasoro. 1000 esker etortzeagatik, 1000 esker, eta 3 pieza joko dizkigute. Van a ofrecernos 3 obras que tienen como título Dedos Duros, de Óscar Alemán, Fandango y Ariñarin, unas piezas del pueblo, y El Rocío, de Tomás Rivas. Beste behin, 1000 esker, eta nahi duzutenean.
Lagunok. Txistuan Aritza Zeiza, gitarran Sebastian Ustarroz eta perkusioan Joseba Aldasolo. Ikusi duzue zer nolako lan egin duten eta txalo bero-bero bat fusio hau egin digutelako. Txistua, gitarra eta kajoi flamenkoarekin. Bejon deiela. Mila esker, eskerrik asko. Eta gaurko ekitaldiari amaiera emateko, Jose Ignacio Munilla Gotzait jauna hementxe dugu, eta berak bukaera emango dio gaurko ekitaldiari. Contamos la presencia de nuestro obispo José Ignacio Munilla, que nos dirigirá unas palabras para terminar con este evento del Topaki 2016. Bueno, hitz bi eskerrak emateko, ni badakit honelako topaketa bat etortzen danen, dana pronto dago, eta seguru horrela etorri gehanok ez dakigula, atzetik zemateainoko lana izan den. Hortaz, eskerrak. Eskerrak hemen parte hartu dezuten hoi, eta baita ere hemen ikusi ez degun hoi, asko izango bai dira, hor lanian jardun dezutenok. Mientras que teníamos este encuentro con el Santo Padre en Roma, curiosamente, ¿no? Pues coincidiendo con nuestro encuentro ha tenido lugar pues ese jubileo de los sin techo. Han ido también 50 del Estado español, si no me equivoco, han participado en ese encuentro de los sin techo con el Papa. Todo un símbolo para cerrar el jubileo de la misericordia. Mañana nos disponemos en las diócesis a cerrar la puerta, no la puerta de la misericordia, sino a clausurar el jubileo de la misericordia. Y además no existe signo de cerrar la puerta. Así como el jubileo comienza con un signo de apertura, no termina con un cierre de puerta, que sería antiestético y antipedagógico. Terminaremos con una acción de gracias por lo que ha supuesto el jubileo. Y el hecho de que el último de los jubileos que se ha celebrado en Roma, después de que durante todo el año han pasado tantas personas, finalmente el último haya sido el de los sin techo, me parece bien significativo de cómo la caridad queremos ponerla en el centro de la Iglesia. Eta bukatzeko, bueno, Gipuzkoan Caritasen zerbait berezia prestatzen ari gea. Urrezko esteiak, hain zuzen, 50 urte betetzen dira, Gipuzkoako Caritas sortu zanetik, se cumplen 50 años inmediatamente del nacimiento de Caritas en Guipúzcoa, y quiero deciros a todos que estáis invitados a participar de nuestra alegría y que próximamente pues, se hará público también los actos que vamos a realizar con motivo de esos 50 años. Donde está la caridad, ahí está Dios. Donde encima, además de caridad, hay perseverancia, entonces seguro que está Dios, porque Dios es perseverante en la caridad. Y por eso quiero compartir con vosotros la alegría de esas bodas de oro de Caritas Guipúzcoa y invitaros también a participar de nuestra alegría. Eskerrak bihotzez, Sebastián y bereziki baino zuetako guztiei, y que terminemos bien el día en esta confraternización y encuentro con nosotros. Eskerrik asko. Bueno, lagunok, gauza asko egin ditugu, urrutitik gertutik hurbildu gera lehenik eta behin, bejon deizuela hemen parte hartu nahi izateagatik, baitaren mila esker Irungo udaletxeari, bere eskuzabaltasunagatik, Fikobari, gu aguantatzeagatik, bejon deiela hemen lanean ari diren lagunak eta baitare hortxe lankide izan zaituzteko guztiok, esperientziako maietan egon duzeratenok, eta Sebas, buen viaje y nos vemos, en un momento. ¿Te parece? Eta orain, bi gauza, gogoratu zuen karpetetan, enkestatxo hau daukazuela, bete mesedez, egin dituguna akatsak zuzentzeko. Tenéis una encuesta para saber todas las meteduras de pata que hemos hecho y para evitar que las volvamos a cometer en el 2017. Recordad también que tenemos unas huchas, en el caso de que queráis participar en los gastos de este evento, y naturalmente bajamos al mismo sitio donde hemos hecho ese tentempié para terminar con un luch. Mila esker, atxalde una pasa, eta datorren urterarte. Ondo izan, ario.